Las rodillas de Ruth Ann Calloway tocaron la tierra antes del primer corte. Ella no gritó. Había aprendido que gritar solo hacía que Ada Hadley presionara más fuerte. Las tijeras mordieron su cabello. Gruesos mechones castaños caían en el polvo como algo moribundo. La multitud observaba. Nadie se movió. Entonces una voz, baja y áspera como una cadena arrastrándose sobre la piedra, rompió el silencio. Quítale las manos de encima. Josiah Harlan no había hablado con nadie en 8 años, pero estaba hablando ahora, y cada hombre en esa calle escuchó la promesa debajo de sus palabras. Suscríbete a nuestro canal y sigue la historia de Ruth Ann hasta el final. Deja un comentario con la ciudad desde la que nos ves esta noche. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Las tijeras estaban desafiladas. Eso era lo que Ruth Ann no dejaba de pensar. Mientras Ada Hadley cerraba otro mechón de su pelo, no eran tijeras afiladas y limpias que hubieran hecho el trabajo rápido. Eran desafiladas del tipo que usarías en una oveja que no te importara cortar. «Quédate quieta», dijo Ada. Ruth Ann se quedó quieta. Llevaba 2 años quedándose quieta. El sol caía a plomo en el callejón entre el establo y la tienda de piensos. Era el tipo de calor que presionaba el cráneo y hacía que el aire temblara. Una docena de personas observaban, quizás más. Mujeres que reconocía de la tienda. Hombres que le levantaban el sombrero los domingos y que ahora parecían no poder mirarla a los ojos. «Te crees muy importante, ¿verdad?». La voz de Aida se escuchó, proyectada para la multitud. «Piensas que porque sabes leer, porque puedes garabatear letras como una maestra de escuela. Eso te hace mejor que la familia de mi hijo». Las tijeras se engancharon en un nudo y tiraron. La cabeza de Ruth Ann se sacudió hacia un lado. Se mordió el interior de la mejilla con fuerza suficiente para saborear el hierro. «Mi Virgil apenas se ha enfriado y ella ya tiene ideas», anunció Ada volviéndose hacia los espectadores como un predicador dando un sermón. «La encontré escribiendo una carta a un abogado en Avalene, preguntando sobre derechos de propiedad que nos pertenece». Un murmullo recorrió la multitud. Ruth Ann miró la tierra entre sus botas. La carta era real. Uquila había escrito a la luz de una lámpara con manos temblorosas. Cada palabra elegida con tanto cuidado como un paso sobre hielo fino. Había preguntado sobre los derechos de las viudas, sobre si la familia de un hombre muerto podía retener a una mujer contra su voluntad. Ada la había encontrado en la paja del colchón. «Levi», dijo Ada, y su hijo menor dio un paso adelante. Tenía la mandíbula apretada y sostenía un cubo de hojalata. Ruth Ann supo lo que había dentro antes de que él lo inclinara. Los había visto mezclarlo esa mañana. Ceniza y grasa de eje revueltas hasta formar una pasta negra como el pecado. «Mamá», dijo Levi lo suficientemente bajo para que solo Ruth Ann y Ada lo oyeran. «Quizás no hace falta hacerlo de la cara». «La gente está mirando. Ese es el punto», dijo Ada. «La gente está mirando». Levi dudó. Por un instante Ruth Ann pensó que podría negarse. Sus ojos se encontraron con los de ella, y algo parpadeó allí. No era amabilidad, no realmente, sino un primo de ella. Hay incomodidad, quizás. La mirada de un hombre que conocía la línea entre la corrección y la crueldad, y que veía a su madre cruzarla. Luego metió la mano en el cubo. «Gírala», ordenó Ada. Los dedos de Levi, resbaladizos y negros, presionaron la mandíbula de Ruth Ann. Forzaron su rostro hacia la multitud. La pasta estaba fría, espesa, olía a carbón y grasa. La untó en su mejilla izquierda, luego en la derecha. Trabajaba rápido, como si quisiera terminar de una vez. Ruth Ann cerró los ojos. Mam, detrás de ellos, vio el rostro de su padre, la forma en que la miraba cuando le enseñó a leer junto a la ventana de su herrería. «Las palabras son lo único que no pueden arrancarte, Ruthie», le había dicho. «Un hombre puede quitarte tu tierra, tu dinero, tu nombre, pero no puede desleer lo que has leído». Ahora intentaban desleerla. «Abre los ojos», ordenó Ada. «Mira a esta gente. Deja que vean lo que le pasa a una mujer que olvida su lugar». Ruth Ann abrió los ojos. Los rostros se arremolinaban ante ella. La señora Patterson de la tienda de telas, agarrando su chal como un escudo. El viejo Dix, el freidor, apoyado en la pared con los brazos cruzados y la boca en una línea fina.
el chico Fletcher, de no más de 12 años, mirando con la boca abierta. Y luego en el borde de la multitud, un espacio donde antes no había uno. Un hombre que solo había visto de lejos, siempre solo, siempre moviéndose por el pueblo como si estuviera de paso. Aunque había vivido allí durante años, Josiah Harlan estaba de pie, con el peso bien asentado. Todavía tenía en su mano izquierda una bisagra rota de la puerta del corral. Su sombrero proyectaba una sombra sobre la mitad superior de su rostro, pero su mandíbula era visible y estaba firme como una roca. No se abrió paso entre la multitud. No lo necesitaba. La gente se apartaba para él como el agua se aparta de una roca. No porque tenga miedo, sino porque entiende que la roca no se va a mover primero. Dije, abre tus... empezó Ada. Oí lo que dijiste. La voz de Josiah interrumpió la suya. Era baja, sin prisa y plana, como una tabla cepillada. No era fuerte. No necesitaba hacerlo. El callejón se había quedado en silencio, como una habitación se queda en silencio cuando alguien amartilla un revólver. Ada se volvió hacia él con las tijeras todavía en el puño. Esto es un asunto de familia, señor Harlem. No parece un asunto de familia. Ma miró a Ruth Ann, no a la pasta negra en su cara, no a los parches irregulares donde le habían cortado el pelo. La miró a los ojos. Parece una mujer retenida contra su voluntad en medio de la calle. Es familia, dijo Levi, enderezándose. Se casó con mi hermano. Tu hermano está muerto. Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta. El rostro de Levi se enrojeció y apartó la mano de la mandíbula de Ruth Ann. Sus dedos se curvaron a su costado. No sabes nada de esto, dijo Levi. Puedo hacer lo que estoy viendo. Joshua dejó la bisagra rota sobre un barril cerca de la pared. Lento, deliberado, liberando ambas manos. Y lo que estoy viendo se ha terminado. Ada se rió. Un sonido único y agudo, como una rama al quebrarse. ¿Terminado? ¿Quién te crees que eres? No le hablas a nadie en este pueblo durante años. Y ahora tienes opiniones sobre mi familia. No necesito opiniones. Josiah se acercó más. No hacia Ada, hacia Ruth Ann. Señora, dijo, y su voz bajó a algo que solo ella podía oír. ¿Puede ponerse de pie? Ruth Ann lo miró. La pasta se estaba secando en sus mejillas, tensando la piel. Su cuero cabelludo ardía donde las tijeras habían raspado. Le dolía el brazo derecho donde Levi la había agarrado. No lo conozco, susurró. No, señora, no me conoce. Entonces, ¿por qué? Se quedó en silencio por un momento. Porque nadie más va a hacerlo. Algo se abrió dentro de su pecho. No era calidez exactamente, ni esperanza, sino el espacio donde esas cosas podrían crecer con el tiempo. Se agarró al borde del taburete y se puso de pie. Le temblaban las rodillas. Su visión se nubló, pero se mantuvo en pie. Ada dio un paso hacia ella. Vuelve a sentarte, Clara. No hemos terminado. Su nombre, dijo Josiah sin darse la vuelta, es Ruth Ann. Y sí, ya han terminado. Levi se movió entonces, rápido y suave. Se interpuso entre Josiah y su madre. Su mano descansaba en la culata de su revólver. No lo desenfundaba, solo dejaba que el peso del gesto hablara por sí mismo. Señor, dijo Levi, le voy a dar una oportunidad para que se marche de aquí. La mirada de Josiah se desvió a la mano de Levi y luego de vuelta a su rostro. Agradezco la oferta, lo digo en serio. Yo también. Josiah no había levantado la voz ni una vez. No había cambiado su postura. No se había puesto en guardia como hacen los hombres cuando buscan pelea. Estaba de pie como un poste de una cerca, arraigado, paciente y sin intención de moverse. ¿Quieres desenfundar contra mí por una mujer a la que has estado untando con grasa de eje? Es tu elección, pero yo pensaría en cómo sonará esa historia cuando la gente la cuente más tarde. La mandíbula de Levi se tensó. Sus dedos se crisparon en la empuñadura del revólver. Detrás de él, Ada siseó algo bajo y furioso, pero las palabras no se oyeron. «Nos robó», dijo Levi más alto ahora, dirigiendo su súplica a la multitud. «Ropa, plata, una colcha que mi madre hizo con sus propias manos. Estaba tratando de huir, y lo ha estado planeando durante semanas». La voz de Ruth Ann salió antes de que lo planeara. Áspera como papel de lija, pero firme.
Nunca saqué nada de tu casa excepto el vestido que llevo puesto. Y tu madre no hizo esa colcha. La hice yo. Silencio. Del tipo que tiene peso. El viejo Diggs se apartó de la pared, descruzando los brazos. Vi esa colcha en el tendedero. Vi a Ruth Ann cosiéndola en el porche el invierno pasado. Ese patrón no es obra de tu madre. El rostro de Ada se puso blanco, luego rojo. ¿Me te estás llamando mentirosa? Digo lo que vi, dijo Diggs con calma, y volvió a apoyarse en la pared. Josiah no esperó a que terminara la discusión. Se quitó el pañuelo del cuello, azul desvaído, suave por años de sudor y sol. Se lo ofreció a Ruth Ann. No se lo echó sobre los hombros, se lo ofreció, y dejó que ella decidiera si lo tomaba. Ella lo tomó. Sus dedos rozaron los de él, y sintió los callos allí, gruesos como cuero de silla de montar. Se apretó el paño contra la cara, y la pasta negra se desprendió en la tela en largas manchas oscuras. No puedes simplemente llevártela, dijo Ada. Y ahora su voz tenía un filo que Ruth Ann no había oído antes. No era ira, era miedo. Es nuestra. La ley dice que una viuda es dueña de sí misma, dijo Josiah. A menos que tengas un papel que diga lo contrario, te sugiero que cojas esas tijeras y te vayas a casa. Iré a ver al sheriff. Bien. Cuéntale lo que estabas haciendo cuando te encontré. Supongo que le interesará mucho. La boca de Ada se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Miró a su hijo, luego a la multitud, buscando un aliado. La señora Patterson desvió la mirada. El chico Fletcher se miró los zapatos. Incluso los hombres que se habían quedado al fondo del callejón, medio mirando, medio fingiendo que no estaban allí, de repente encontraron una razón para estar en otro lugar. Vamos, mamá, dijo Levy en voz baja. Wood tomó el brazo de Ada y ella se lo quitó de un manotazo, pero se dio la vuelta de todos modos, con las tijeras aún apretadas en el puño. Caminó con la espalda rígida a través de la multitud, con Levy un paso por detrás. Y Ruth Ann los vio irse con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro que se golpea contra una ventana. Entonces solo quedaron ella y Josiah y los restos esparcidos de su pelo en la tierra. ¿Puedes caminar?, preguntó él. Creo que sí. Mi caballo está en la barandilla junto a la tienda. No está lejos. Dio un paso y su tobillo se torció en una piedra suelta. La mano de él estuvo allí al instante. No la agarró, solo la apoyó, plana y firme, cerca de su codo. Ella se enderezó y siguió caminando. La luz del sol la golpeó cuando salieron del callejón, y ella se encogió. Se sentía demasiado brillante, demasiado abierta, como salir de una cueva. La calle principal de Briar Creek se extendía en ambas direcciones, polvorienta y medio vacía en el calor del mediodía. Un perro dormía bajo el porche del salón. 2 caballos dormitaban en el abrevadero. El caballo castrado de Josiah estaba atado a la barandilla cerca de los escalones de la tienda. Un animal alto, de ojos tranquilos, del color de la arena mojada. Volvió la cabeza cuando se acercaron y relinchó suavemente. Ruth Ann se detuvo. ¿A dónde me llevas? A mi casa, a 7 millas por el camino del arroyo. ¿Por qué? Desató las riendas, enrollándolas una vez alrededor de su puño. Porque vendrán a buscarte en menos de 1 hora, y no hay ningún lugar en el pueblo que los mantenga fuera. Ella lo miró fijamente. A este hombre que había visto 100 veces y nunca había oído hablar más de 4 palabras a la vez. Tenía arrugas alrededor de los ojos, profundas, del tipo que se talla con algo más que el clima. Una cicatriz a lo largo del nudillo de su mano derecha, curada, blanca y brillante. Hombros que parecían haber cargado más que postes de cerca. Ni siquiera sé tu nombre, dijo ella. Josiah Harlan. Soy Ruth Ann Calloway. Lo sé, oí a Dick decirlo en la tienda una vez. Hizo una pausa. ¿Estás lista? No, pensó ella. No estoy lista para nada de esto. Me han cortado el pelo, tengo la cara manchada de ceniza, y estoy en la calle con un extraño que quiere subirme a su caballo. Sí, dijo. Puso el pie en el estribo y se subió. Luego extendió una mano hacia abajo. Ella la tomó, y él la subió detrás de él con una fuerza que parecía no requerir esfuerzo, como si levantara a un niño o un saco de harina. Se acomodó detrás de la silla, con las manos agarradas al pomo.
Puedes agarrarte si lo necesitas, dijo él sin mirar atrás. No pensaré en nada raro. Mantuvo su agarre en el pomo. Todavía no. Salieron de Briar Creek al paso y el pueblo se plegó detrás de ellos como un libro que nunca querría volver a abrir. El camino por delante era de polvo pálido, o recto como una plomada. Cortaba a través de la salvia y la hierba seca. Después de una milla, aflojó el agarre del cuero y dejó que sus manos descansaran en su regazo. El pañuelo todavía estaba arrugado en su puño, manchado de negro con la pasta que le pusieron en la cara. Señor Harlan, dijo ella. Josiah la corrigió, sin volverse. Josiah, ¿qué pasará cuando vengan a por mí? No respondió de inmediato. Los cascos del caballo mantenían su ritmo constante sobre la tierra compacta, y el silencio se alargó lo suficiente como para que ella pensara que no la había oído. Luego dijo, con voz tranquila y uniforme, «Entonces supongo que descubrirán que estoy en casa». Soltó un aliento que no sabía que había estado conteniendo. El camino se curvaba más adelante, subiendo hacia una cresta. Allí el cielo estaba lleno de las nubes blancas en forma de yunque de una tormenta de verano en formación. Detrás de ellos, Briar Creek brillaba con el calor. Y en el callejón entre el establo y la tienda de piensos, el pelo de Ruth Ann todavía yacía en el polvo. Ya estaba siendo esparcido por el viento, pero la propia Ruth Ann estaba a 7 millas de distancia y en movimiento, y por primera vez en 2 años se movía en una dirección que ella había elegido. El caballo se detuvo en la barandilla del porche y Josiah bajó primero. Se dio la vuelta y le ofreció la mano de nuevo, con la palma hacia arriba, esperando. Ruth Ann la miró por un largo momento, luego la tomó y se dejó deslizar al suelo. Sus botas golpearon el escalón y sus rodillas casi se doblaron. «Firme», dijo él, «estoy firme». No lo estaba, pero decirlo lo hacía más cercano a la verdad. Señaló el banco junto a la puerta. «Siéntate ahí un minuto, traeré agua». Se sentó, no porque él se lo dijera, sino porque sus piernas no le dieron otra opción. Le temblaban las manos, un temblor fino. No podía detenerlo por mucho que las apretara. El pañuelo seguía hecho una bola en su puño. Las manchas negras ya se estaban secando y endureciendo. Josiah regresó con una palangana de hojalata y un trapo limpio. El agua se derramaba por el borde. La dejó a su lado en el banco y retrocedió. No se agachó a su nivel. No se quedó rondando. Solo le dio las herramientas y le dio espacio. «Para tu cara», dijo. Luego caminó hacia el granero, y ella oyó el crujido de la puerta al abrirse y su voz murmurando algo bajo el caballo. Ruth Ann mojó el trapo y se lo apretó en la mejilla. El agua estaba fresca, casi fría, recién sacada del pozo. La grasa se quitaba lentamente, era terca, y tuvo que frotar más fuerte de lo que quería. Cada pasada del trapo se sentía como si estuviera quitando una capa de algo más profundo que la pasta de eje. Su reflejo temblaba en el agua de la palangana, roto y oscuro. Apenas se reconocía. El pelo era la peor parte. No porque fuera vanidosa. Lo había llevado sencillo toda su vida. Sin cintas, sin horquillas. Pero Ada lo había cortado de forma irregular a propósito, dentado y desigual, para que cualquiera que la mirara supiera que no había sido su elección. Ese era el punto. Ese era siempre el punto con Ada. No el castigo en sí, sino asegurarse de que el mundo pudiera verlo. Ruth Ann escurrió el trapo y se frotó la mejilla derecha hasta que la piel le escoció. El agua de la palangana se volvió gris, luego negra. La levantó y la tiró por el borde del porche. Cuando Josiah regresó del granero, ella estaba sentada con las manos planas sobre las rodillas. Tenía la cara en carne viva y limpia, y la mandíbula apretada. «Gracias», dijo, «por el agua». Él asintió. «¿Tienes hambre?» «No. Deberías comer de todos modos». «Dije que no tengo hambre». La miró por un momento, y ella esperó el destello de irritación que había aprendido a buscar en los rostros de los hombres. El apretar de la boca, el parpadeo duro. Pero Josiah solo dijo, «De acuerdo», y entró. Se quedó sola en el porche mientras la luz cambiaba. Las moscas zumbaban alrededor del abrevadero cerca del granero. Una gallina picoteaba algo en la tierra. Desde dentro de la cabaña, oyó los sonidos silenciosos de un hombre moviéndose en un espacio pequeño. El raspado de una tetera,
el golpe de la puerta de un armario. Después de un rato, el olor a café llegó hasta ella, y su estómago se contrajo con un hambre que no había querido admitir. Se levantó y entró. La cabaña era pequeña, muy oscura y austera. Una mesa con 2 sillas, una estufa, una cama estrecha visible a través de una puerta. Todo limpio pero gastado, como se ponen las cosas cuando han sido usadas por una persona durante mucho tiempo, y nadie más ha tenido motivos para reorganizarlas. Josiah le puso una taza de hojalata delante sin decir nada. La rodeó con ambas manos y bebió. El café era lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura, y fue lo mejor que había probado en meses. Hay una habitación ahí, dijo, señalando hacia la puerta. La cama está hecha. Tómala. Yo dormiré aquí fuera. No voy a echarte de tu cama. No me estás echando de ningún sitio. Duermo en el suelo la mitad del tiempo, de todos modos. A mi hombro malo no le gusta el colchón. Lo miró por encima del borde de la taza. La guerra. Shiloh. Una bala de Minie entró limpia. Salió fea. Lo dijo como quien dice que se ha golpeado un dedo del pie. Directo. Sin más. Sin buscar compasión. El hombro se me bloquea cuando llueve. El suelo es realmente mejor para eso. ¿Hace cuánto tiempo? En el 62. Sirvió su propia taza y se sentó frente a ella. Mucho tiempo. Ella hizo el cálculo. 14 años. Había llevado esa herida más tiempo del que ella tenía cuando se casó con Virgil. ¿Vives aquí solo? Lo dijo como una afirmación, no como una pregunta. Sí, señora. ¿Desde hace cuánto? Tomó un sorbo lento. 8 años más o menos. Ella esperó. Él no ofreció más. La mayoría de los hombres se habrían apresurado a llenar el silencio, a explicarse, a asegurarse de que ella entendiera que estaban bien, que ellos eligieron esto, que no era soledad, era independencia. Josiah simplemente bebió su café y dejó que el silencio fuera lo que era. Debería decirte algo, dijo Ruth Ann, para que sepas en qué te has metido. No me debes nada. No se trata de deber. Se trata de una advertencia justa. Dejó la taza. Mi marido lleva muerto 2 años. Se llamaba Virgil Hadley. Se cayó de una mula borracho y se rompió el cuello. Y su familia me ha culpado por ello desde entonces. La expresión de Josiah no cambió. Dijeron que yo lo llevé a la bebida. Dijeron que era fría con él, que no le daba hijos, que no respetaba mi lugar. Su madre le dijo a todo Briar Creek que yo le había echado una maldición a la familia. Las cosechas fallaron. Fui yo. Las gallinas dejaron de poner. Fui yo. Virgil muerto en la tierra con aliento a whisky. También fui yo. ¿Era bebedor antes de que te casaras con él? Era bebedor antes de que le creciera la barba. Josiah asintió una vez. Entonces, no se trataba de ti. Nunca se trató de mí. Yo solo era lo más fácil de golpear. Su voz se endureció y lo oyó suceder. Sintió el filo entrar en ella como una cuchilla que se desenvaina. Después de que Virgil muriera, Ada me mantuvo allí, no por amabilidad. Necesitaba a alguien para trabajar en la casa, cuidar el jardín, lavar la ropa. Y necesitaba a alguien a quien castigar. Yo era ambas cosas. 2 años de eso. 2 años. Los dedos de Ruth Ann se apretaron alrededor de la taza. Podría haberme ido antes, debería haberlo hecho, pero no tenía a dónde ir. Sin familia, sin dinero. Ada se quedó con todo lo que Virgil poseía. Dijo que era propiedad de los Hadley y nadie en el pueblo le discutió. Nadie lo hace nunca, dijo Josiah en voz baja. La carta fue la gota que colmó el vaso. Se le escribía a un abogado en Abilene, preguntando sobre los derechos de las viudas. Si podía reclamar algo, si la ley me veía como una persona o como un mueble. Casi sonrió, pero no le llegó a los ojos. Ada la encontró en la paja del colchón y fue entonces cuando decidió que cortarme el pelo una vez no era suficiente. Una vez. Ruth Ann se tocó las puntas irregulares sobre la oreja. La primera vez fue hace 6 meses. Dijo que era para humillarme. Esta vez, quería asegurarse de que no pudiera caminar por el pueblo sin que todos vieran lo que había hecho. Lo de la cara fue idea de Levi, o de ella usando las manos de Levi. Querían marcarme. Josiah se quedó en silencio durante mucho tiempo. El café se enfrió entre ellos. Afuera, el caballo pateó una vez en el patio
y una paloma torcaz cantó desde algún lugar cerca del molino de viento. Ese chico, dijo Josiah finalmente. Libby, ¿quiere casarse contigo? Ruth Ann se estremeció. No mucho, no solo un pequeño apretón alrededor de la boca. Pero Josiah lo vio. Ada ha estado insistiendo desde el funeral, dijo ella. Mantener a la viuda en la familia, mantener la tierra limpia. Levi actúa como si fuera amable al respecto, como si me estuviera haciendo un favor, pero es la misma jaula con una nueva capa de pintura. Y dijiste que no. Dije que no cada vez que me lo pidieron. Por eso el pelo, por eso la cara. No le dices que no a Ada Hadley y sales ilesa. Joshua se apartó de la mesa y se levantó. Se movió hacia la pared donde un rifle estaba apoyado en la esquina. Lo cogió, comprobó la acción con manos rápidas y expertas y lo volvió a dejar. Ruth Ann observó su rostro mientras lo hacía. «Los estás esperando», dijo ella. «Espero algo. Ya sean ellos o problemas en general, vale la pena estar preparado». Se volvió hacia ella. «Necesito hacerte una pregunta y necesito que me respondas directamente». Pregunta. ¿Quieres estar aquí? No porque no tengas otro lugar. No porque te saqué de ese callejón y te sientas obligada. Tú, Ruth Ann Calloway, ¿quieres estar sentada en esta cabaña ahora mismo? Nadie le había preguntado qué quería en 2 años. Quizás más, quizás nunca. La pregunta la golpeó más fuerte que las tijeras de Ada, más fuerte que la mano de Levi en su mandíbula. Rompió algo dentro de su pecho y por un momento terrible pensó que iba a llorar. No lo hizo. Sí, dijo, quiero estar aquí. De acuerdo entonces. Se sentó de nuevo. Asunto zanjado. La tarde llegó lenta y pesada, como lo hacen las tardes de verano cuando el calor se toma su tiempo para irse. Josiah frió tocino salado y coció frijoles, poniéndole un plato delante sin ceremonia. Esta vez comió, cada bocado, y sintió la comida asentarse en su estómago como algo sólido sobre lo que podía construir. Después de la comida, avivó la estufa y desenrolló un saco de dormir cerca del hogar. Ella se quedó en la puerta del pequeño dormitorio, mirando la cama estrecha, la colcha descolorida, la única almohada, la habitación de un hombre, la habitación de un hombre solitario. La puerta se queda abierta si quieres, dijo él desde la habitación principal, o cerrada, tú eliges. La dejó a medio cerrar, no porque confiara en él. La confianza era una moneda que había gastado y perdido demasiadas veces, sino porque la rendija de luz de la lámpara se sentía como un hilo que la conectaba a algo y no estaba lista para cortarlo. Se acostó en la oscuridad, escuchando los latidos de su propio corazón. El colchón era delgado pero limpio y olía a cedro y jabón. Nada que ver con el jergón de paja de la casa de los Hadley, que olía a polvo y al whisky de Virgil, y a años de infelicidad. Desde la habitación principal llegó el sonido de Josiah revisando el rifle una vez más. El clic silencioso del cerrojo, el deslizamiento del cañón. Luego el crujido del saco de dormir mientras se acomodaba. Cerró los ojos. Por primera vez en 2 años, nadie dormía entre ella y la puerta para mantenerla dentro. Se despertó con el sonido de botas sobre la madera. La luz del amanecer, gris y tenue, se filtraba por la única ventana. Se sentó de golpe, con el corazón martilleando. Sus manos ya se apoyaban en el colchón para correr. Luego oyó la manivela de la bomba afuera, el chirrido rítmico y el chorro de agua, y su pulso comenzó a calmarse. Solo Josiah, solo la mañana. Lo encontró en la bomba llenando 2 cubos. Oso tenía las mangas arremangadas y la cicatriz en su hombro era visible donde la camisa tiraba. Una cresta de piel anudada que se torcía hacia su cuello. Levantó la vista. El café está en la estufa. Se sirvió una taza y le llevó una a él también. La tomó con un asentimiento y se quedaron en el porche a la luz temprana, bebiendo en silencio. La tierra se extendía ante ellos, dorada y marrón, el molino de viento girando lentamente. «Voy a decir algo», dijo Ruth Ann. «Y necesito que lo escuches sin ponerte noble al respecto». La comisura de su boca se movió. «Lo intentaré. No voy a sentarme en este porche a esperar que me rescaten de nuevo. Venga lo que venga, ya sea Ada o Levi o todo el pueblo de Briar Creek,
No voy a ser la mujer en el taburete. Nunca más. Él la miró. Nadie te está pidiendo que lo seas. Bien. Entonces ponme a trabajar. Eso lo sorprendió. Lo vio en el rápido levantamiento de sus cejas. Visto y no visto. Trabajar. Puedo alimentar a las gallinas, reparar cercas, cuidar un jardín. Puedo cocinar mejor que lo que sea que fue eso anoche. Lo dijo con cara seria, y le tomó 3 segundos completos darse cuenta de que se estaba metiendo con él por los frijoles. ¿Tan malos estaban?, dijo él. He comido peores, pero no por mucho. Casi se rió. Salió como una breve exhalación por la nariz. El tipo de sonido que hace un hombre cuando ha sido sorprendido por algo que había olvidado que existía. Humor. Contacto humano. El pequeño y agudo placer de ser objeto de broma por alguien que no le tenía miedo. De acuerdo, dijo. Las gallinas son tuyas. La cerca puedo manejarla yo. Y si quieres hacerte cargo de la cocina, no pelearé contigo por ello. Dejó su taza en la barandilla. Entonces nos entendemos. Supongo que sí. Trabajó durante la mañana con una concentración que rozaba la furia. El gallinero era un desastre. La paja apelmazada y húmeda, el bebedero volcado y vacío. Lo limpió con sus propias manos, sacando la ropa de cama vieja, fregando el comedero, poniendo paja fresca que encontró en el granero. Las gallinas la observaban con sus ojillos sospechosos, cacareando nerviosamente. Pero ella se movía entre ellas con una calma que provenía de años de cuidar animales para los Hadley. Cuando terminó, se quedó en el patio con las manos en las caderas. Tenía sudor en la frente y algo ardiendo en su pecho que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad, todavía no, sino la feroz y obstinada satisfacción de haber hecho algo porque ella lo eligió. Josiah pasó de camino a la línea de la cerca, con un rollo de alambre sobre el hombro. Miró el gallinero, luego a ella y no dijo nada. Pero el asentimiento que le dio fue diferente a los anteriores. Más lento, como si la estuviera viendo por primera vez. A mediodía hizo pan de maíz y frió lo último del tocino salado con cebollas silvestres que encontró creciendo cerca de la bomba. Puso la comida en la mesa y esperó hasta que él entró, polvoriento y empapado en sudor, con su hombro malo rígido. Se sentó, miró el plato y la miró a ella. «No digas gracias», dijo ella. «Solo come». Él comió. A mitad de camino dijo, «Esto es mejor que cualquier cosa que he comido en 8 años. Te dije que no dijeras gracias. No lo hice. He constatado un hecho». Comieron en un silencio que se sentía diferente a los anteriores. No el silencio de extraños, no el silencio de personas sin nada que decir. Algo más, algo que Ruth Ann no quería nombrar todavía, porque nombrar las cosas las hacía frágiles. Era tarde cuando apareció el jinete. Ruth Ann estaba en el porche remendando un desgarro en la camisa de franela que Josiah le había dado cuando vio el polvo primero. Una sola columna que se elevaba desde el camino, moviéndose de manera constante. Dejó la aguja y se levantó. Josiah apareció por la esquina del granero, pues con un cavador de postes en la mano. Él también lo había visto. «Entra», dijo él. «No». Él la miró, ella le devolvió la mirada. Tenía la mandíbula apretada de la misma manera que en el callejón, pero esta vez sus ojos estaban claros y sus pies estaban plantados. «Dije que no voy a ser la mujer en el taburete». Lo decía en serio. Él no discutió. Apoyó el cavador de postes contra la pared y se movió hacia el porche. El rifle ya estaba en su mano, apuntando hacia el suelo. El jinete se fue enfocando lentamente. Una figura delgada en una yegua valla, el abrigo ondeando, algo brillando en su pecho. A Ruth Ann se le cortó la respiración. «El sheriff Tucker», dijo Josiah. El sheriff detuvo su caballo en la cerca, inclinando el sombrero. Era un hombre de unos 50 y tantos años, curtido por el clima, con un bigote que tenía más gris que marrón. Sus ojos recorrieron la propiedad, haciendo inventario como lo hacen los hombres de ley. El rifle en las manos de Josiah, la mujer en el porche, la distancia entre ellos. «Harlan», dijo. «Señora». «Sheriff», respondió Josiah. Tucker metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado. «Tengo una queja presentada por Ada Hadley. Dice que secuestraste a su nuera.
Dice que la chica robó propiedades, plata, ropa, una colcha. Miró a Ruth Ann. ¿Es eso cierto? No, señor, dijo Ruth Ann antes de que Josiah pudiera hablar. Salí de esa casa con un vestido puesto y nada más. La colcha que reclama es una que cosí yo misma durante 2 inviernos. Puede quedársela si quiere. No necesito nada de esa familia. Tucker estudió su rostro. ¿Te hicieron eso en el pelo? Sí, señor. En el callejón junto a la tienda de piensos, frente a la mitad del pueblo. Me enteré. Tucker dobló el papel y lo guardó de nuevo en su abrigo. También me enteré de lo que te pusieron en la cara. Grasa de eje y ceniza. Me están diciendo. Así es. Tucker se movió en la silla. El cuero crujió. Aquí es donde estoy, Harlan. Tengo una viuda que dice que se fue por su propia voluntad. Tengo una familia que dice que fue secuestrada. No tengo pruebas de propiedad robada y un callejón lleno de testigos de lo que hicieron los Hadley. Estoy inclinado a dejar esto así. Pero, dijo Josiah, pero Ada Hadley tiene 2 hijos y una boca muy grande, y ya está hablando con el juez Puitt sobre un mandato. No puedo prometer que no lo consiga. Tucker miró a Ruth Ann de nuevo. Si lo hace, tendré que volver y no será una visita social. Las manos de Ruth Ann temblaban de nuevo, ese fino temblor que no podía controlar. Pero su voz salió firme. Lo entiendo, sheriff, pero no voy a volver a esa casa. Sea cual sea el papel que consiga, sea cual sea el juez con el que hable, preferiría dormir en una zanja que volver. Tucker se quedó en silencio un momento. Luego inclinó el sombrero. Señora, espero que no lleguemos a eso. Giró a la yegua y cabalgó de vuelta hacia el camino. El polvo lo engulló para cuando llegó a la cresta. Ruth Ann se sentó en el banco con fuerza, como si le hubieran cortado los hilos. Josiah apoyó el rifle contra la pared y se quedó de pie sobre ella, no demasiado cerca. Un mandato no significa nada si no hay pruebas. No conoces a Ada. La voz de Ruth Ann era tensa. Encontrará pruebas. Las fabricará. Lo ha estado haciendo durante todo mi matrimonio, convirtiendo la verdad en la forma que necesita. Y entonces nos aseguraremos de que la verdad real sea más fuerte. Ella lo miró. ¿Cómo? Ese abogado de Abalene al que le escribiste, ¿te respondió? La pregunta la tomó por sorpresa. No lo sé, Ada encontró mi carta antes de que pudiera llegar ninguna respuesta. Entonces escribiremos de nuevo. Josiah se sentó en el otro extremo del banco, lo suficientemente lejos para darle espacio. Esta vez nos aseguraremos de que llegue. Ruth Ann lo miró fijamente. A este hombre que había estado solo durante 8 años, que hablaba más con su caballo que con la gente, que había entrado en ese callejón sin otra razón que la de que algo en él no podía soportar verlo suceder. Le estaba ofreciendo más que refugio. Ahora le estaba ofreciendo una lucha. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó. Y no me digas que es porque nadie más iba a hacerlo. Necesito una respuesta real. Josiah miró la tierra, con la mandíbula tensa. El silencio se alargó. Y ella pensó que iba a desviarse de nuevo, a darle otra de esas respuestas silenciosas y evasivas en las que era tan bueno. Tuve una esposa, dijo, Margaret, y una hija, Eliza. Tenía 3 años. Ruth Ann se quedó inmóvil. Cogieron la fiebre mientras yo estaba en Shiloh, las dos. Para cuando la carta me encontró, llevaban 2 semanas bajo tierra. Su voz no se quebró. Era plana y seca, como el lecho de un arroyo que ha estado vacío tanto tiempo que las piedras se han convertido en polvo. Volví a casa y encontré su ropa todavía en las perchas y una cuna que había construido con mis propias manos en la esquina. Y no pude salvarlas. Ni siquiera pude estar allí para sostener sus manos. Se volvió hacia ella, por eso. Porque una vez estuve demasiado lejos y me costó todo. Y cuando te vi en ese callejón, estaba lo suficientemente cerca. Esa es toda la razón, Ruth Ann. Esta vez estaba lo suficientemente cerca. Ella no habló. No había nada que decir que no hubiera sido demasiado pequeño para lo que él acababa de entregarle. Así que hizo lo único que le pareció honesto. Extendió la mano por el espacio entre ellos y la posó en su brazo. Solo por un momento, solo el tiempo suficiente para que él supiera que lo había oído. Él miró su mano,
Luego asintió, como asiente un hombre cuando algo dentro de él cambia y se asienta en una nueva posición. No curado, pero en reposo, la luz se desvanecía. Mas el molino de viento crujía en algún lugar más allá de la cresta. El camino llevaba de vuelta a Briar Creek, donde Ada Hadley estaba afilando su próxima arma. Pero aquí, en este porche, dos personas que lo habían perdido todo se sentaban una al lado de la otra en el aire que se enfriaba y no decían nada más. Y en ese silencio comenzó algo que ninguno de los dos había planeado. Algo silencioso, obstinado y vivo, creciendo como la hierba crece a través de la tierra agrietada. No porque las condiciones sean las adecuadas, sino porque se niega a detenerse. Pasaron 3 días y Ruth Ann escribió la carta. Se sentó a la mesa de Josiah con un trozo de lápiz y un pedazo de papel que él había encontrado en el fondo de un cajón. Los bordes amarillentos, suaves como tela. Escribió lenta y cuidadosamente, cada palabra elegida como su padre le había enseñado. Di lo que quieres decir, quiere decir lo que dices. Y no desperdicies una línea en nada que no se sostenga a la luz del día. Josiah estaba de pie junto a la estufa, fingiendo mirar la tetera. Pero ella podía sentirlo escuchar el rasguño del lápiz, como un hombre escucha el galope de un caballo en una noche tranquila. «¿Sabes? Un abogado va a costar dinero», dijo ella sin levantar la vista. «Lo sé. No tengo nada. No te he pedido nada». Dejó de escribir. «Josiah, no voy a deberle a otra familia por el resto de mi vida. Ya pagué ese precio una vez». Sacó la tetera del fuego y sirvió 2 tazas. «Esto no es una deuda, es una carta. Cuesta el precio del franqueo y la poca dignidad que me queda. Tienes de sobra. Entonces podemos permitírnoslo». Volvió a escribir. Cuando terminó, se la leyó en voz alta. No porque él se lo pidiera, sino porque necesitaba oír las palabras en el aire para saber si eran lo suficientemente fuertes. Preguntó sobre los derechos de las viudas bajo la ley territorial de Texas. Preguntó si la familia de un hombre muerto podía obligar a una viuda a permanecer en su hogar. Preguntó qué posición legal tenía una suegra sobre una mujer adulta sin hijos y sin contrato. Josiah escuchó con los brazos cruzados, su café intacto. Cuando terminó, él dijo, «Añade una cosa más». «¿Qué?» «Pregúntale qué pasa si vienen a por ti con un mandato firmado por un juez que bebe con la gente de Ada». Ruth Ann lo miró. «¿Crees que Pruitt haría eso?» «Pruitt lleva 6 años comprando ganado a los Hadley. No va a morder la mano que abastece su rancho», añadió la línea. Luego dobló la carta y Josiah la selló con una gota de cera de vela. «La llevaré a la oficina de correos en Miller's Crossing», dijo. «Está a 12 millas, pero no es Briar Creek, y nadie allí le debe nada a Ada Hadley. Voy contigo, Ruth Ann». «Dije que voy». Mantuvo su mirada hasta que él dejó de discutir, lo que tomó unos 4 segundos. Estaba aprendiendo su ritmo, como se aprende el paso de un caballo. No forzándolo, pues sino prestando atención. Salieron con las primeras luces. Ruth Ann detrás de él en el caballo, con las manos apoyadas en el pomo. Se había negado a agarrarse a él, y él no había insistido. Pero en algún lugar alrededor de la milla 6, el sendero descendió abruptamente en un barranco, y su mano se disparó hacia adelante y se agarró a la parte de atrás de su camisa. La soltó tan pronto como se nivelaron, y ninguno de los dos lo mencionó. Miller's Crossing era un grupo de edificios alrededor de un cruce de caminos, más pequeño que Briar Creek, y el doble de polvoriento. Josiah dejó la carta con el jefe de correos, un hombre delgado con los dedos manchados de tinta. Miró el pelo cortado de Ruth Ann y no hizo preguntas. En el viaje de vuelta, ella dijo, «¿Cuánto tiempo hasta que sepamos algo?» 2 semanas si el correo es rápido. 1 mes si no lo es. Pueden pasar muchas cosas en 1 mes. «Sí, señora, pueden». Se quedó en silencio durante el resto del viaje, pero su mano encontró la parte de atrás de su camisa 2 veces más en los tramos difíciles, y 2 veces más la soltó en el momento en que el terreno se niveló. Josiah se dio cuenta. Se daba cuenta de todo sobre ella ahora, y ese hecho lo inquietaba más que cualquier amenaza de Briar Creek. Los problemas comenzaron 4 días después. Ruth Ann estaba tendiendo la ropa en el tendedero detrás de la cabaña cuando oyó la puerta.
No el viento empujándola, sino el crujido deliberado de alguien levantando el pestillo. Se quedó quieta, con una camisa mojada en las manos, el agua goteando por sus muñecas. Josiah llamó. No hubo respuesta. Estaba en el pasto lejano revisando un ternero que se había quedado cojo. Demasiado lejos para oírla, demasiado lejos para venir corriendo. Dejó la camisa en la cesta y rodeó la cabaña. Un hombre estaba de pie en la puerta, con una mano en el riel superior. La otra colgaba suelta a su lado. Levi Hadley estaba solo. No se veía ningún caballo, lo que significaba que lo había atado en algún lugar del camino, fuera de la vista. Había venido en silencio a propósito. Ruth Ann, dijo. Lo dijo suavemente, como siempre lo hacía, como si su nombre fuera algo frágil que él trataba con cuidado. Ella había odiado esa suavidad desde la primera vez que la oyó. No deberías estar aquí, Levi. Vine a hablar, eso es todo. Levantó ambas manos con las palmas hacia afuera, sin tijeras, sin cubo. Oh, solo yo. ¿Dónde está tu madre? En casa. No sabe que estoy aquí. Dio un paso más cerca. ¿Puedo entrar? No. Se detuvo. La suavidad en su rostro parpadeó por un segundo, y ella vio lo que vivía debajo. La misma mirada dura y posesiva que llevaba su madre, solo que mejor disfrazada. Estoy tratando de ayudarte, Ruth Ann. La última vez que me ayudaste, me pusiste grasa de eje en la cara. Su mandíbula se tensó. Eso fue cosa de mamá. Yo no quería. Pero lo hiciste. Se quedó en silencio. Un músculo se movió en su mejilla. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí porque el juez Puit firmó un mandato esta mañana. Mamá lo tiene en su mano ahora mismo. Y planea traer al sheriff aquí mañana con 2 ayudantes y ese papel. El estómago de Ruth Ann se encogió, pero mantuvo su rostro inmóvil. Lo había aprendido de Ada. ¿Cómo recibir un golpe sin mostrarlo? ¿Qué dice el mandato? Dice que debe ser devuelta a la familia como la viuda de Virgil. Dice que hay propiedad robada que debe ser recuperada. Dice que Harlan debe ser arrestado por secuestro si interfiere. ¿Propiedad robada? Casi se rió. Levi, me fui sin nada. Tu madre lo sabe. No importa lo que ella sepa. Importa lo que dice el papel. Se acercó de nuevo y esta vez su voz bajó, casi tierna. Vuelve conmigo, Ruth Ann, ahora mismo, antes de que todo esto empeore. Si vuelves, mamá retira los cargos, el mandato desaparece y nadie tiene que salir herido. ¿Volver y qué? ¿Casarme contigo? ¿Ese es el resto del trato? Su silencio fue la respuesta. Tu hermano lleva muerto 2 años, Levi. Lo lloré como una esposa debe hacerlo, aunque no me dio nada que llorar. Limpié sus botas, remendé sus camisas. Me acosté en su cama y miré al techo mientras tu madre le decía al pueblo que yo estaba maldita. ¿Y ahora quieres que lo haga todo de nuevo contigo? No soy Virgil. No, Virgil nunca fingió ser amable mientras me enjaulaba. Al menos él era honesto sobre lo que era. Las palabras cayeron como una bofetada. El rostro de Levi se puso blanco, luego rojo, y sus manos cayeron a sus costados. Por un instante, ella vio algo peligroso en sus ojos, el mismo destello que había visto en Virgil cuando el whisky lo volvía malo. Luego desapareció, escondido de nuevo detrás de la voz suave y las manos cuidadosas. Tienes hasta mañana por la mañana, dijo. Después de eso estará fuera de mis manos. Se dio la vuelta y caminó de regreso por la puerta, cerrándola detrás de él con el mismo cuidado deliberado que había usado para abrirla. Lo vio desaparecer por el camino, y solo cuando estuvo fuera de la vista, dejó que sus rodillas se doblaran. Estaba sentada en el suelo junto a la cesta de la ropa cuando Josiah la encontró 20 minutos después. La camisa mojada todavía en su regazo. ¿Qué pasó? Se bajó del caballo antes de que se detuviera. Cruzó el patio en 3 zancadas. Ella se lo contó. Cada palabra, el mandato, el juez, el plazo. Mas el rostro de Josiah no cambió mientras ella hablaba, pero su cuerpo sí. La forma en que se paró se volvió más quieta. La forma en que sus manos colgaban a sus costados se volvió más suelta. Y ella lo reconoció porque había visto lo mismo en hombres que se preparaban para hacer algo de lo que no podrían retractarse. Josiah dijo, no lo hagas, no hacer qué, lo que sea que estés pensando. Estoy pensando que necesitamos estar listos para mañana.
Eso no es lo que dicen tus manos. Se miró sus propios puños, los desenrolló deliberadamente y soltó un suspiro. De acuerdo. ¿Qué quieres hacer? Quiero quedarme, pero necesito saber. Si vienen con ese papel y el sheriff detrás, ¿vas a luchar contra ellos? Si tengo que hacerlo. Incluso si eso significa que te arresten. Incluso si eso significa que te arrastren a Briar Creek encadenado y Ada Hadley pueda pararse en su porche y mirar. Su mandíbula se tensó. Hay cosas peores que las cadenas. No para ti. Se levantó. La camisa mojada cayó al suelo. Has sido libre durante 8 años. Construiste este lugar con tus propias manos. Si te lo quitan por mi culpa, no me lo quitarán por tu culpa. Me lo quitarán porque están equivocados. Y lo equivocado no tiene por qué ganar solo porque tiene un pedazo de papel. Ella lo miró fijamente. ¿De verdad crees eso? Tengo que hacerlo. Si no, ¿para qué fue Shiloh? Eso la detuvo. No tenía una respuesta, y él no parecía necesitar una. Recogió la camisa mojada, le sacudió el polvo y la colgó en el tendedero. Luego entró a limpiar el rifle. Ruth Ann se quedó en el patio, el viento tirando de su pelo irregular, y tomó una decisión. No iba a esperar a mañana. Iba a ir al pueblo esa noche, le dijo a Josiah durante la cena. Él dejó el tenedor y la miró como si hubiera sugerido entrar descalza en un nido de serpientes de cascabel. No, no estoy pidiendo permiso. Vas a Briar Creek sola, de noche, con Adam Hadley, sosteniendo un mandato y 2 hijos que te arrastrarían de vuelta tan pronto como te vieran. No voy a ver a Ada, voy a ver al sheriff. Eso lo detuvo, a Tucker. Tucker nos dijo que si llegaba un mandato, no sería una visita social, pero también dijo que estaba inclinado a dejar las cosas así. No es el hombre de Ada, Josiah. Es el hombre de la ley. Y si puedo hablar con él antes de que ella llegue, antes de que le llene el oído con su versión, quizás pueda hacer que escuche la mía. ¿Y si no puedes? Entonces lo sabré y pensaremos en lo siguiente. Se inclinó hacia adelante. Pero no voy a sentarme aquí y dejar que el mañana me suceda. He tenido 2 años de cosas sucediéndome. Se acabó. Josiah se quedó en silencio durante mucho tiempo. Podía ver la guerra en él, la parte que quería cerrar la puerta con llave y pararse delante de ella, y la parte que reconocía que ella tenía razón. La segunda parte ganó, pero le costó. Iré contigo. No. Si apareces en el pueblo, o le das munición a Ada, ya está diciendo que me secuestraste, tú llegando de noche con un rifle en tu silla. Esa es toda la prueba que necesita. No me gusta. No tienes que gustarte. Solo tienes que confiar en mí. La palabra quedó suspendida entre ellos. Confianza. Le había pedido lo único que le costaba más que el dinero, la tierra o la sangre. Coge el caballo, dijo finalmente. Conoce el camino. Y coge esto. Metió la mano detrás de la estufa y sacó una pequeña Derringer. Vieja pero limpia, con una empuñadura de perla desgastada y lisa. Era de Margaret. Nunca tuvo motivos para usarla. Espero que tú tampoco. Ruth Ann tomó el arma. Era más ligera de lo que esperaba, lo suficientemente pequeña como para caber en el bolsillo de su falda. La traeré de vuelta. Vuelve tú. Eso es lo que importa. Salió al anochecer, el caballo moviéndose con paso firme por el camino a Briar Creek. El aire de la tarde era cálido y pesado con el olor a salvia. No miró hacia atrás a la cabaña. No miró hacia atrás a Josiah, de pie en el porche con la lámpara detrás de él y las manos a los costados. Si miraba hacia atrás, podría no seguir adelante. El viaje duró 1 hora y media. Briar Creek apareció como un puñado de luces en la oscuridad, amarillas y parpadeantes. Ató el caballo detrás del establo, fuera de la vista, y caminó por las calles traseras hasta la oficina del sheriff. La luz estaba encendida. Tucker estaba dentro, solo, con las botas sobre el escritorio, leyendo un periódico a la luz de una lámpara. Llamó a la puerta. Él levantó la vista y su rostro pasó por la sorpresa, la preocupación y el cálculo en el espacio de un latido. Señora Calloway, sheriff, ¿puedo entrar? Bajó las botas del escritorio. Entre y cierre la puerta. Se sentó en la silla frente a él y le contó todo. No solo el mandato,
No solo la visita de Libby, todo. Los 2 años con los Hadley, el trabajo sin paga, la comida que le negaban, la primera vez que le cortaron el pelo, la carta al abogado y lo que le había costado. Le habló de la bebida de Virgil y de los puños de Virgil, y de la noche en que Virgil llegó a casa tan borracho que no pudo encontrar la puerta. Y ella se había sentado dentro, escuchándolo maldecir su nombre hasta que se desmayó en el patio. Le habló de Ada, de pie sobre ella la mañana después del funeral, diciendo, «Ahora nos perteneces». Tucker escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, abrió un cajón, sacó una botella y sirvió 2 vasos. Le empujó uno a través del escritorio. «No soy una mujer de beber, Sheriff. Esta noche, quizás quiera hacer una excepción». Tomó un sorbo. Le quemó, pero la calmó. «Esto es lo que sé», dijo Tucker. «Pruitt firmó ese mandato porque Ada ha estado encima de él durante una semana. Pero Pruitt es perezoso, no corrupto. Lo firmó para quitársela de encima, no porque lo crea. Si mañana me presento en la casa de Harlan con ese papel y usted me dice a la cara que se fue por su propia voluntad, puedo registrarlo. Y una declaración registrada de la viuda tiene más peso que un mandato firmado bajo presión. ¿Hará eso, señora? He sido sheriff de este condado durante 11 años. He lidiado con ladrones de ganado, usurpadores de tierras y 3 hombres diferentes que intentaron dispararme por lindes. Ada Hadley no me asusta, me molesta y hay una diferencia. Ruth Ann casi sonrió. Entonces, ¿qué hago? Vuelva al rancho de Harlan. Esté allí cuando yo llegue mañana. Párese en ese porche y dígame, delante de Dios y de quien quiera que aparezca, que está allí por su propia elección, y entonces haré mi trabajo. ¿Y si Ada trae a sus hijos? Tucker se reclinó. Si Ada Hadley trae a sus hijos a la propiedad de Harlan con la intención de llevársela por la fuerza, eso ya no es un asunto familiar. Eso es asalto, y arrestaré a cada uno de ellos, incluida la anciana. Ruth Ann dejó el vaso. Sus manos habían dejado de temblar. Gracias, Sheriff. No me dé las gracias todavía. Mañana va a ser feo. Sin importar cómo termine. Se levantó y la acompañó a la puerta. Señora Calloway, ese hombre suyo, Harlan, es bueno con ese rifle. No es mi hombre. Tucker le dio una mirada que decía que había vivido lo suficiente como para saber la diferencia entre lo que la gente decía y lo que era verdad. Solo asegúrese de que no le dispare a nadie antes de que yo llegue. Cabalgó de vuelta en la oscuridad total, el caballo abriéndose paso por el camino, con la calma segura de un animal que conocía cada piedra. La luz de la cabaña apareció en el horizonte como una sola estrella caída a la tierra. Josiah estaba en el porche. Sabía que estaría allí. Se levantó cuando ella entró en el patio y pudo ver la tensión en sus hombros liberarse solo una fracción, como una cuerda que se afloja. «¿Qué dijo?», preguntó Josiah antes de que ella se bajara del caballo. Se lo contó. Todo. El plan de Tucker. Por la declaración registrada. La amenaza de arresto para los Hadley si presionaban demasiado. Josiah se quedó en silencio por un largo momento. «Tú hiciste eso», dijo. «Lo hice. Cabalgué sola al pueblo. Me senté frente al sheriff y puse toda mi vida sobre su escritorio. Lo hice». Sacudió la cabeza lentamente y a la luz de la lámpara, ella vio algo en su rostro que no había visto antes. No admiración, esa era una palabra demasiado simple, reconocimiento. La mirada de un hombre que ve a alguien claramente por primera vez y entiende que lo que ve es más fuerte que cualquier cosa que él podría haber construido o protegido por su cuenta. «Ruth Ann Calloway», dijo en voz baja Josiah Harlan, «me das un poco de miedo». Bien. La mañana llegó calurosa y quieta. Ruth Ann estaba vestida y en el porche antes de que el sol superara la cresta. Se había cepillado el pelo lo mejor que pudo con los dedos. Las puntas cortas y desiguales ya comenzaban a rizarse en sus orejas. Llevaba el vestido limpio que había lavado hacía 3 días y la camisa de franela sobre él, desabrochada, porque olía a cedro y jabón y a este lugar, y quería estar envuelta en algo que sintiera como suyo. Josiah estaba de pie en la cerca con el rifle. No en sus manos, sino apoyado en el poste a su lado, al alcance, pero sin amenazar.
Se había afeitado por primera vez desde que ella había llegado, y sin la barba incipiente, las líneas de su mandíbula eran más afiladas, su rostro más abierto. Parecía un hombre que estaba listo para algo. Aunque qué exactamente, no podría haberlo dicho. Vieron el polvo a las 8:30. Dos columnas, una desde el este, otra desde el sur. Tucker viene del sur, dijo Josiah, y Ada del este. Observaron cómo crecían las columnas de polvo. El corazón de Ruth Ann latía con fuerza, pero sus manos estaban quietas. Las apretó contra sus muslos y respiró. Tucker llegó primero en la yegua valla con un ayudante detrás de él. Desmontó e inclinó el sombrero ante ambos, su placa captando la luz de la mañana. Harlan, señora Calloway, buena mañana para asuntos desagradables. Los Hadley llegaron 5 minutos después. Ada en el carro, sentada rígida, con un papel doblado en su puño como un arma. Levi cabalgaba junto al carro en un caballo ruano, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Detrás de ellos venía el hermano mayor, Gideon. Vi dos hombres que Ruth Ann no reconoció, peones contratados quizás, o vecinos que le debían favores a los Hadley. Se detuvieron en la línea de la cerca. Ada se levantó en la caja del carro y su voz resonó como una campana de iglesia. Sheriff Tucker, tengo un mandato firmado por el juez Puitt que ordena la devolución de la viuda de mi hijo y el arresto del hombre que se la llevó. Tucker no se inmutó. He visto el mandato, señora Hadley. También he tenido una conversación con la señora Calloway. Me dice que dejó su casa por su propia voluntad. Miente. Señora, la mitad del pueblo vio a su familia cortarle el pelo y mancharle la cara a plena luz del día. Si quiere hablar de quién miente, podemos hacerlo. Pero yo pensaría con cuidado a dónde lleva esa conversación. La boca de Ada se apretó en una línea blanca. El mandato, y yo soy la ley en este condado, no el juez Puitt. Tucker se volvió hacia Ruth Ann. Señora Calloway, para que conste, ¿está en este rancho por su propia elección? Ruth Ann dio un paso adelante. Su voz no tembló. Sí, señor. Estoy aquí porque elegí estar aquí. Nadie me llevó. Nadie me forzó. Dejé la casa de los Hadley porque me hacían trabajar sin paga. Me daban de comer la última, me golpeaban y me humillaban públicamente. Soy una viuda y una mujer libre, y no voy a volver. Tucker lo anotó en un pequeño cuaderno, su lápiz moviéndose con firmeza. Testificado por el ayudante Lyle Crawford y las partes presentes. La fecha queda registrada. Sources cerró el cuaderno. Señora Hadley, esta declaración anula el mandato. Si tiene una reclamación sobre la propiedad, puede presentarla ante el tribunal en Abilene, pero esta mujer se queda donde está. Gideon se bajó de su caballo. Esto es una mierda, Tucker. Señor Hadley, vuelva a subirse a su caballo. Estás dejando que un ranchero solitario robe a la esposa de nuestro hermano, y se supone que debemos volver a casa sin más. No es la esposa de su hermano, es la viuda de su hermano. Y les ha dicho a la cara que no quiere ir con ustedes. Ahora vuelva a subirse a su caballo, o lo subiré yo. Gideon miró a Levi miró a su madre. El rostro de Ada era una máscara de furia, sus nudillos blancos en la barandilla del carro. Esto no ha terminado, dijo Ada. Ni de lejos. Puede ser, dijo Tucker, pero hoy sí. Váyase a casa, señora Hadley. Por un largo y terrible momento, nadie se movió. Entonces Levi se estiró y puso la mano en el brazo de su madre. Mamá, vámonos. Ada se quitó el brazo de un tirón, pero se sentó en el carro. Gideon montó, con el rostro sombrío. Los peones contratados giraron sus caballos sin que se lo dijeran. El carro crujió, las ruedas rechinando en la tierra, y los Hadley se movieron de vuelta hacia el camino. Ruth Ann los vio irse. Observó hasta que el polvo se asentó, hasta que el camino estuvo vacío, hasta que el único sonido fue el del molino de viento y el lejano llamado de un halcón. Entonces se sentó en el escalón del porche, se cubrió la cara con las manos y lloró. No de tristeza, no de miedo, de algo para lo que aún no tenía nombre, el alivio crudo y tembloroso de una mujer que se había enfrentado a las personas que la habían roto y había dicho no, y lo había dicho en serio, y había funcionado. Josiah se sentó a su lado, sin tocarla, sin hablar, simplemente allí,
sólido como las tablas del porche, firme como la tierra debajo. Después de un rato, levantó la cabeza y se secó los ojos con el dorso de la mano. He vuelto a ensuciar tu pañuelo, dijo, medio riendo, medio llorando. Tengo otro. Lo miró. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos, esos ojos oscuros y silenciosos que habían visto Shiloh y una cuna vacía, y 8 años de silencio. Sus ojos estaban llenos. Josiah. Sí, gracias por no dispararle a nadie. La comisura de su boca se movió. Fue más difícil de lo que crees. Ella se rió entonces, una risa real, del tipo que empieza en el vientre y te sorprende al salir. Él la observó reír como un hombre observa la lluvia después de una larga sequía, no tratando de atraparla, solo agradecido de que llegara. Tucker inclinó el sombrero desde el camino. Me pondré en contacto si surge algo más. Mantengan la cabeza baja y las narices limpias. Sheriff, llamó Ruth Ann, dijo que Ada le molesta. ¿Era verdad? Tucker lo consideró. Señora, me han disparado los comanches, me han pateado las mulas y me ha mordido una serpiente de cascabel que se metió en mi bota. Ada Hadley es peor que las 3 cosas juntas porque no para de hablar. Se fue cabalgando y el polvo se lo tragó. Ruth Ann se sentó en el porche con Josiah mientras el sol subía alto y caliente. Ninguno de los dos se movió para entrar. Ninguno de los dos habló de lo que acababa de pasar, porque algunas cosas necesitan asentarse en el aire un rato antes de poder sostenerlas. Fue Ruth Ann quien habló primero. Quiero plantar algo, dijo. ¿Qué? No lo sé todavía. Algo que tarde mucho en crecer. Josiah miró la tierra, el pasto que se extendía hacia el arroyo, el molino de viento girando lentamente. Hay buena tierra junto a la cerca sur, le da la luz de la mañana. Muéstramela. Se levantó y le ofreció la mano. Ella la tomó, y esta vez no la soltó cuando encontró el equilibrio. Caminaron juntos hacia la cerca sur, y detrás de ellos, el porche estaba vacío, excepto por 2 tazas de café frías y un rifle que no había sido disparado. Apoyado contra la pared, donde se quedaría hasta la próxima vez que fuera necesario. Y en algún lugar del camino a Briar Creek, Ada Hadley cabalgaba en silencio, sus manos apretadas en un mandato que ya no significaba nada, su mente ya girando hacia lo que intentaría a continuación, porque las mujeres como Ada no se detenían, simplemente cambiaban la forma de la cuchilla. Pero Ruth Ann no estaba pensando en nada. Estaba pensando en la tierra y la luz del sol y la sensación de la mano áspera de Josiah alrededor de la suya, y en el hecho extraño, aterrador e imposible de que, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde quería estar. La carta de Abilene llegó un martes. Ruth Ann estaba hasta los codos en el lecho del jardín junto a la cerca sur, cuando Josiah apareció por la esquina de la cabaña sosteniendo un sobre doblado. Vio su rostro y dejó de cavar. No parecía preocupado. Tampoco parecía aliviado. Parecía un hombre sosteniendo un cartucho de dinamita y tratando de decidir si la mecha estaba encendida. El jefe de correos de Miller's Crossing envió a un chico con ella, dijo. Llegó mientras estabas en el jardín. Se levantó, se limpió las manos en la falda y tomó el sobre. La dirección del remitente decía Thomas J. Whitfield, abogado, Abilene, Texas. Le temblaron los dedos al romper el sello. La leyó una vez, luego otra y una tercera vez. Oye, porque las palabras seguían reordenándose en su cabeza y necesitaba asegurarse de que decían lo que ella creía que decían. Bueno, preguntó Josiah. Dice que tengo derecho a una reclamación. Su voz salió extraña, fina y aguda, como un alambre tenso. Dice que, según la ley territorial, una viuda sin hijos tiene derecho a 1/3 de la propiedad de su marido, y que los Hadley han estado violando esa ley desde el día en que Virgil murió. Josiah se quedó en silencio. Dice que puedo presentar una reclamación formal ante el Tribunal Territorial en Austin. Dice que si los Hadley se resisten, el tribunal puede obligarlos a cumplir. Levantó la vista de la carta. Josiah, dice que me deben dinero. 2 años de trabajo, 2 años de retener mi parte legal. Dice que tengo motivos. ¿Cuánto? Le dijo la cifra que el abogado había estimado. No era una fortuna, pero era suficiente. Suficiente para empezar de nuevo.
suficiente para sostenerse, suficiente para hacer que una mujer que no había tenido nada de repente fuera peligrosa. Josiah se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo. ¿Qué quieres hacer? Quiero presentar la reclamación. Entonces la presentaremos. Costará dinero. El abogado quiere un anticipo. ¿Cuánto? Le dijo esa cifra también. Josiah asintió una vez, entró y volvió con una pequeña caja de metal que ella nunca había visto. La abrió en la barandilla del porche. Dentro había billetes, gastados y arrugados, ahorrados durante años. Contó la cantidad y se la ofreció. No, dijo Ruth Ann, absolutamente no. No es caridad. Sé lo que es. Son tus ahorros. Cada dólar que has guardado en 8 años de trabajar este rancho solo. Y estoy eligiendo gastarlo en una mujer que sacaste de un callejón hace 3 semanas. La miró. Ruth Ann, tengo una cabaña, un caballo, 40 cabezas de ganado y suficiente tierra para mantenerme ocupado hasta que muera. No necesito este dinero. Tú sí. Te lo devolveré. Maute que lo hará, porque eres la persona más terca que he conocido. Y eso incluye a Margaret, y ella una vez discutió con una mula durante 20 minutos. Ruth Ann lo miró fijamente. Era la primera vez que mencionaba el nombre de Margaret con algo parecido a la ligereza. No dolor, no distancia, sino la cálida tranquilidad de un recuerdo que había dejado de cortar y había comenzado a asentarse. Discutió con una mula, dijo Ruth Ann. Ganó. La mula retrocedió 3 pasos. La comisura de su boca se movió. Le habrías caído bien. Algo cambió en el aire entre ellos. No la tensión de antes, la danza cuidadosa de 2 personas rodeando el daño del otro. Algo más cálido, algo que tenía raíces. Ruth Ann tomó el dinero. Le escribiré al abogado hoy. Escribió la carta, la selló y Josiah cabalgó hasta Miller's Crossing. Esa tarde, mientras él estaba fuera, hizo algo que no había hecho en años. Se sentó en el porche en el calor de la tarde y no hizo nada. Simplemente se sentó. Dejó que el silencio la presionara como una mano, y en lugar de encogerse, se apoyó en él. Cuando Josiah regresó, ella todavía estaba sentada allí, y algo en su rostro debió parecer diferente, porque él detuvo el caballo y la miró durante un largo rato antes de desmontar. ¿Estás bien?, preguntó. Creo que sí. Hizo una pausa. Creo que podría estar bien. Ató el caballo y se sentó en el otro extremo del banco. No hablaron. No lo necesitaban. El espacio entre ellos estaba lleno. No vacío, lleno de cosas que crecían. La semana que siguió fue la más tranquila que habían conocido. No había jinetes en la cresta, ni mensajes del pueblo, ni columnas de polvo en el camino. Ruth Ann plantó frijoles, calabazas y maíz en el jardín sur. Josiah reparó la última sección de la cerca este y comenzó una nueva puerta para el corral. Cayeron en un ritmo que se sentía menos como un hábito y más como una conversación, cada uno respondiendo a algo que el otro no había dicho en voz alta. O sea, ella cocinaba. Él comía todo lo que ella hacía y no decía nada al respecto, lo que ella aprendió que era su mayor cumplido. Encontró sus camisas con los codos rotos en una pila junto a la cama y las remendó sin que se lo pidieran. Él encontraba el cubo de agua lleno cada mañana antes de despertarse y el café ya caliente en la estufa. Fue un jueves por la tarde, con el aire aún cálido y la luz alargada, que Ruth Ann hizo la pregunta que había estado guardando durante días. ¿Alguna vez subes allí? Él supo a qué se refería. Ella había visto las pequeñas cruces de madera en la colina detrás del granero. 2 de ellas, grises por el tiempo, ligeramente inclinadas con los años. Todos los domingos, dijo, antes del amanecer, para que nadie me vea. ¿Por qué antes del amanecer? Porque el duelo no es un espectáculo, es entre ellos y yo. Ella asintió. ¿Me llevarías allí alguna vez? Se quedó quieto. Sus manos, que habían estado liando un cigarrillo con movimientos lentos y automáticos, se detuvieron. La miró y ella vio algo abrirse detrás de sus ojos. No dolor exactamente, sino la sorpresa de que le preguntaran algo que nunca esperó que nadie le preguntara. ¿Por qué?, dijo. Porque te importan a ti y tú me importas a mí. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas 2 veces, y las vio aterrizar en él como las primeras gotas de lluvia en tierra seca. No respondió de inmediato.
Terminó de liar el cigarrillo, lo encendió, dio una calada y lo dejó. El domingo, dijo, antes del amanecer, estaré lista. Ese domingo se despertó en la oscuridad y se vistió a tientas. Cuando salió al porche, Josiah ya estaba allí, con el sombrero en las manos. Subieron la colina juntos sin hablar, sus botas dejando huellas oscuras en la hierba húmeda de rocío. Las cruces eran simples. Margaret Harlan, 1838 a 1862. Eliza Harlan, 1859 a 1862. Josiah se paró frente a ellas con el sombrero sobre el corazón. Ruth Ann se paró a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. Eliza estaba aprendiendo a caminar, dijo. Margaret me escribió sobre ello. Dijo que dio 4 pasos y se cayó sobre el perro, y el perro no se movió, solo dejó que le agarrara la oreja. Su voz era firme, pero su respiración no. Recibí la carta en el campamento, la leí a la luz del fuego, y pensé, cuando llegue a casa, voy a enseñarle a esa niña a caminar por todo el patio. Ruth Ann no habló, no lo tocó, solo le dio el espacio. Nunca la vi caminar. Se puso el sombrero de nuevo, bajando el ala. Esa es la parte que me mata, no la muerte. Todo el mundo muere, pero nunca vi a mi hija caminar. Se dio la vuelta y bajó la colina, y Ruth Ann lo siguió. Al llegar abajo le tomó la mano. Él la tomó, y su agarre fue fuerte, casi desesperado. El agarre de un hombre que suelta algo que había estado sosteniendo durante 14 años. No volvieron a hablar de ello. Pero esa noche, después de la cena, cuando ella se paró en la puerta del dormitorio, dijo, Josiah, deja la puerta abierta esta noche. Él levantó la vista del rifle que estaba limpiando. Siempre está abierta. Quiero decir, del todo. Él entendió. Lo vio en sus ojos. No una invitación, todavía no, sino un muro que se derrumbaba. Una grieta más que dejaba entrar la luz donde antes había piedra sólida. De acuerdo, dijo. El siguiente golpe vino de una dirección que ninguno de los dos esperaba. Ruth Ann estaba en la bomba llenando cubos cuando un carro se detuvo en el camino. No desde Briar Creek, desde el sur. Un hombre alto y delgado con un abrigo oscuro bajó, llevando un maletín de cuero. Tenía la apariencia de un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar. Señora Calloway, llamó desde la puerta. ¿Uno quién pregunta? Me llamo Price. Soy un secretario del Tribunal Territorial de Austin. Levantó un papel. Me han enviado a entregar una notificación. Josiah apareció por detrás del granero. Sus ojos fueron al secretario, al papel, a Ruth Ann. ¿Qué tipo de notificación?, preguntó Ruth Ann. Price abrió su maletín y sacó un segundo documento. La familia Hadley ha presentado una contrademanda. Afirman que su matrimonio con Virgil Hadley nunca fue debidamente registrado y, por lo tanto, su condición de viuda está en duda. El suelo se movió bajo los pies de Ruth Ann, que afirman que el certificado de matrimonio nunca fue presentado en el condado. Si eso es cierto, no tiene usted condición de viuda de Virgil, ni derecho a la propiedad, ni protección legal bajo el estatuto de viudas. La boca de Ruth Ann se secó. Miró a Josiah. Su rostro era de piedra. Esto es mentira, dijo. Me casé en la iglesia de Briar Creek. El reverendo Morse ofició la ceremonia. La mitad del pueblo estaba allí. Señora, no estoy discutiendo los hechos. Le estoy diciendo lo que se ha presentado. Si quiere impugnarlo, necesitará presentar el certificado original o encontrar el registro en el registro del condado. Ada tiene el certificado. Se quedó con todos los papeles de Virgil. Price asintió lentamente. Entonces le sugiero que encuentre otra copia. La sede del condado está en Miller's Crossing. Si el matrimonio fue registrado allí, estará en el registro. Bushlet le entregó los papeles, inclinó el sombrero y volvió a subir al carro. Ruth Ann se quedó en el patio, con los papeles en la mano. Temblaba con una furia que iba más allá de lo que las tijeras de Ada habían tocado jamás. Está tratando de borrarme, dijo. No solo de quitarme mi propiedad, no solo de arrastrarme de vuelta. Está tratando de hacer que parezca que nunca estuve casada, como si Virgil y yo nunca hubiéramos existido. ¿Puede hacer eso?
preguntó Josiah. Si el certificado ha desaparecido y el registro no tiene una copia, puede intentarlo. Ruth Ann arrugó los papeles en su puño. Ha estado planeando esto, Josiah. El mandato fue una distracción. Este es el verdadero cuchillo. La mandíbula de Josiah se flexionó. Miller's Crossing, el registro del condado. Si el matrimonio fue registrado, está allí. Si no lo fue, se interrumpió porque el otro lado de esa frase era un acantilado al que no podía mirar. Entonces vamos a Miller's Crossing, dijo Josiah. Yeshmayat a primera luz. Y si no está allí, entonces encontraremos otra manera de probarlo. El predicador, los testigos. Alguien en ese pueblo te vio casarte y alguien lo escribió. Ruth Ann lo miró. A este hombre que seguía diciendo nosotros. Como si su lucha fuera la suya. Como si la línea entre su vida y la de ella se hubiera desdibujado tanto que ninguno de los dos podía encontrar dónde terminaba una y comenzaba la otra. ¿Por qué sigues haciendo esto?, preguntó. Cada vez que pienso que se ha acabado, empeora. Y tú simplemente sigues aquí de pie. ¿Dónde más estaría? En cualquier parte. Podrías estar en este porche bebiendo café y mirando tu ganado y nada de esto sería tu problema. Tienes razón. Se acercó más. Pero tú no eres un problema, Ruth Ann. Eres lo primero en 8 años que ha hecho que este lugar se sienta como si fuera para algo más que esperar a morir. Las palabras la golpearon como un puñetazo para el que no se había preparado. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Josiah Harlan, esas son más palabras de las que has dicho de una vez desde que te conocí. No te acostumbres, demasiado tarde. Salieron al amanecer. El viaje a Miller's Crossing duró 4 horas a un ritmo constante. Ruth Ann detrás de Josiah en el caballo, y esta vez sus manos descansaban en su cintura sin dudarlo. No se agarraba en los tramos difíciles, no se soltaba en los llanos, simplemente se aferraba, firme y segura. Justo como te aferras a algo que has decidido conservar. La oficina del secretario del condado era un edificio bajo en la calle principal, encajado entre la oficina de tierras y una talabartería. Josiah ató el caballo mientras Ruth Ann entraba. Él comenzó a seguirla, pero ella levantó una mano. Déjame hacer esto. Él se detuvo, asintió, se apoyó en el poste y esperó. Dentro, el secretario era un hombre redondo con gafas y puños manchados de tinta. Ruth Ann le dio los nombres, la fecha, el lugar. Él desapareció en una habitación trasera y ella se quedó en el mostrador, con el corazón martilleando. Escuchando el sonido de cajones abriéndose y cerrándose, páginas pasando. 5 minutos, 10, 15. El secretario regresó. Su rostro no le dijo nada. Matrimonio Callaway Hadley, dijo, poniendo un libro pesado sobre el mostrador. Registrado el 14 de junio de 1874 por el reverendo Thomas Morse. Testigos: Clyde Patterson y Helen Marsh. Certificado presentado en el condado el 21 de junio. Las rodillas de Ruth Ann se ablandaron. Se agarró al mostrador con ambas manos. Está ahí. Aquí mismo, en tinta negra, señora. ¿Quiere una copia certificada? Quisiera 3. El secretario levantó las cejas pero no dijo nada. Hizo las copias, selló cada una y las firmó. Ruth Ann pagó con monedas que había ganado vendiendo huevos a la esposa del jefe de correos la semana anterior. Su propio dinero, el primero que ganaba en años. Salió y levantó los papeles para que Josiah los viera. Él se enderezó del poste, leyó la expresión de su rostro y por primera vez desde que lo conocía, sonrió. No el tec en la comisura de su boca. No la casi sonrisa irónica que usaba cuando se metía con él por su cocina. Una sonrisa real, completa y sin defensas, que cambió la forma de todo su rostro y lo hizo parecer 10 años más joven. Ahora no puede tocarte, dijo. No puede tocarnos. La palabra aterrizó entre ellos. Nosotros. Ruth Ann se oyó decirlo y no se retractó. Josiah también lo oyó. Su sonrisa se suavizó en algo más tranquilo, algo que vivía en los ojos en lugar de en la boca. Vamos a casa, dijo. ¿A casa? Lo dijo como si ahora les perteneciera a ambos. Y quizás así era. Cabalgaron de vuelta en el calor de la tarde,
y por primera vez Ruth Ann apoyó la mejilla en la espalda de Josiah. No porque el camino fuera difícil, no porque necesitara agarrarse, porque quería. Ostai, y querer era algo que casi había olvidado cómo hacer. A 3 millas del rancho, Josiah detuvo el caballo y se quedó quieto. Ruth Ann levantó la cabeza. ¿Qué pasa? Humo. Miró hacia el horizonte. Una delgada columna de humo gris se elevaba desde la dirección del rancho, demasiado oscura y demasiado pesada para la chimenea de la estufa. Josiah espoleó al caballo para que corriera. Coronaron la cresta a todo galope y Ruth Ann lo vio. El gallinero estaba ardiendo. No la cabaña, no el granero, pues puto el gallinero. Las llamas devoraban la madera seca. El humo se elevaba en una columna negra. Las gallinas estaban esparcidas por el patio, cacareando y salvajes. Josiah se bajó del caballo antes de que se detuviera. Cogió los cubos de agua del porche y corrió. Ruth Ann estaba justo detrás de él, arrastrando el segundo cubo, y echaron agua hasta que las llamas sisearon, escupieron y finalmente se ahogaron. El gallinero había desaparecido. Tablas ennegrecidas, alambre retorcido y el olor a madera carbonizada espeso en el aire. 3 gallinas muertas dentro, el resto deambulando por el patio, con las plumas chamuscadas. Ruth Ann se quedó de pie en la ceniza, respirando con dificultad, con el vestido empapado y sucio. Entonces lo vio, clavado en el poste de la cerca cerca de la puerta. Un trozo de papel, los bordes carbonizados, pero las palabras aún claras. Lo arrancó y lo leyó. 2 palabras. Vuelve a casa. Josiah le quitó el papel de la mano. Su rostro no cambió, pero algo se movió en su cuerpo. Un asentamiento, un endurecimiento, la forma en que el hierro cambia cuando pasa de caliente a frío. Ada, dijo Ruth Ann, no era una pregunta, no Ada en persona, es demasiado lista para eso. Envió a alguien, a Livy o a Gideon o a uno de esos peones. Josiah dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo. No importa quién sostuvo la cerilla, importa quién la encendió. Ruth Ann miró las ruinas del gallinero, las gallinas muertas. El humo que todavía se enroscaba en los escombros. Algo se endureció dentro de ella también. No miedo, ni siquiera ira. Algo más frío y más útil. «Cree que esto me hará volver corriendo», dijo Ruth Ann. «Lo hará». Se volvió hacia él y sus ojos estaban secos como un hueso. «Josiah, sobreviví 2 años en esa casa. Sobreviví a que me cortaran el pelo delante de todo el pueblo. Sobreviví a cabalgar sola a Briar Creek en la oscuridad para enfrentarme al sheriff. No le tengo miedo a un gallinero quemado». «¿De qué tienes miedo?». Se quedó en silencio por un momento. «De nada, ya no». Él estudió su rostro. Lo que sea que vio allí lo satisfizo, porque asintió una vez y dejó el cubo. «Entonces reconstruiremos y presentaremos esa contrademanda. Y terminaremos esto juntos», dijo ella. «Juntos». Esa tarde se sentaron en el porche en el aire manchado de humo, el olor a carbón todavía flotando. Ruth Ann sostenía las copias certificadas de su acta de matrimonio en su regazo. 3 páginas que probaban que existía, que su vida con Virgil fue real, que la última arma de Ada Hadley era una cuchilla sin filo. Josiah se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus brazos se tocaran. Él no se apartó, ella tampoco. «Quiero preguntarte algo», dijo él. «Pregunta. Cuando esto termine, los abogados, la reclamación, todo. Cuando a Ada no le quede nada que lanzarte y la ley esté de tu lado y la tierra esté resuelta, ¿qué entonces?». Ruth Ann miró la tierra. El pasto volviéndose dorado con la luz que se desvanecía. El molino de viento seguía girando, el granero sólido y oscuro contra el cielo. Este lugar que había sido el hogar de un extraño hace 3 semanas y que ahora sentía más suyo que cualquier lugar que hubiera conocido. «¿Cuál quieres que sea la respuesta?», preguntó. Josiah la miró. «Quiero que te quedes, pero no te lo pediré». «¿Por qué no?». «Porque ya has tenido suficientes personas diciéndote dónde estar. No voy a ser uno de ellos». Ella se estiró y le tomó la mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, ásperos, cálidos y firmes.
No me estás diciendo que me quede, dijo. Me lo estás pidiendo, y hay un mundo de diferencia. Él giró sus manos para que sus palmas se presionaran. ¿Hay una respuesta por ahí en alguna parte? Hay una respuesta. Entrelazó sus dedos con los de él. Pero vas a tener que esperar, porque he aprendido que las cosas que valen la pena no llegan porque alguien las exija. Llegan porque dos personas deciden al mismo tiempo que quieren lo mismo. Josiah miró sus manos unidas, luego su rostro. Puedo esperar. Sé que puedes. Por eso sigo aquí. La luz se desvaneció, el humo se disipó, y en el porche de una cabaña a 7 millas del pueblo que había intentado romperla, Ruth Ann Calloway sostenía la mano del hombre que le había devuelto el derecho a elegir, y sintió la última pieza de algo roto encajar silenciosamente en su lugar. No curada, todavía no, pero alineada, lista para soportar peso, lista para crecer. El abogado llegó un sábado. Ruth Ann oyó el carro antes de verlo, el traqueteo de los muelles y el paso constante de un tiro de caballos subiendo la colina. Dejó el cubo que llevaba y se protegió los ojos con la mano. Josiah salió del granero, con una cuerda de cabestro en la mano, y se quedaron uno al lado del otro viendo acercarse el carro. Thomas Whitfield no era lo que ella esperaba. Era joven, quizás 30 años, con una mandíbula limpia y gafas que se le resbalaban por la nariz. Su traje era demasiado pesado para el calor y estaba sudando a través de él, pero su apretón de manos era firme y sus ojos eran agudos. Y cuando se sentó a la mesa de la cocina y abrió su maletín, los papeles dentro estaban organizados con una precisión que le recordó a Ruth Ann la caja de herramientas de su padre. Todo en su lugar, nada desperdiciado. Señora Calloway, dijo, he revisado las copias certificadas que envió. Su matrimonio está legalmente registrado y es vinculante. La contrademanda de los Hadley no tiene fundamento. Dígame qué significa eso en palabras sencillas, dijo Ruth Ann. Whitfield se subió las gafas. Significa que Ada Hadley intentó borrar su matrimonio y fracasó. El registro del condado es la autoridad final. Ningún juez, ni siquiera Pruitt, puede anular un documento registrado. Josiah se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Y la reclamación de propiedad? Ahí es donde se pone interesante. Whitfield sacó un segundo juego de papeles. Presenté la reclamación de la señora Calloway ante el Tribunal Territorial. Según la ley, tiene derecho a un tercio de la propiedad de Virgil Hadley en el momento de su muerte. Eso incluye un tercio del rancho de los Hadley, un tercio del ganado y un tercio de cualquier efectivo. Las manos de Ruth Ann estaban planas sobre la mesa. Ada luchará contra ello. Ada puede luchar todo lo que quiera. La ley es clara. Puede retrasarlo. Puede quejarse. Puede arrastrarlo por todos los tribunales de Texas. Pero el resultado no cambiará. Whitfield la miró por encima de sus gafas. Va a ganar esto, señora Calloway. Es solo una cuestión de cuánto tiempo tarde y cuán feo se ponga. Con Ada, dijo Ruth Ann, se pondrá feo. Ya he lidiado con lo feo antes. Whitfield cerró su maletín. Necesitaré entrevistar a testigos, el reverendo que ofició el matrimonio. Cualquiera que viera cómo la trataron después de la muerte de Virgil. La gente en ese callejón que los vio cortarle el pelo. Hizo una pausa. También necesitaré hablar con el sheriff. Tucker es justo, dijo Josiah. Le dirá lo que ha visto. Bien, estaré en Briar Creek durante 3 días. Tengo una habitación en la pensión. Whitfield se levantó y le ofreció la mano a Ruth Ann. Una cosa más. Le envié una carta al juez Pruitt informándole que su mandato fue emitido bajo falsos pretextos. He solicitado una investigación formal sobre si los Hadley influyeron en su decisión. Ruth Ann lo miró fijamente. ¿Puede hacer eso? Señora, para eso me está pagando. Después de que Whitfield se fuera, Ruth Ann se quedó en el patio y sintió algo que no había sentido en tanto tiempo que casi no lo reconoció. Poder. No del tipo que viene de un puño o un arma o una voz fuerte. Del tipo silencioso. El tipo que viene de saber que la verdad está de tu lado y tener a alguien que puede hacerla oír. «Oh, estás sonriendo», dijo Josiah desde el porche. «¿Lo estoy? Es la primera vez que veo que te llega a los ojos». Se volvió hacia él. «Tengo miedo, Josiah». «¿De qué?» «Acabas de oír al abogado decir que vas a ganar. Eso es lo que me asusta.
Nunca he ganado nada. No sé cómo se siente. Y tengo miedo de que si lo creo, algo vendrá y me lo arrancará de debajo. Bajó los escalones y se paró frente a ella. ¿Sabes lo que solía decir Margaret? ¿Qué solía decir? No pidas prestados los problemas de mañana. Hoy ya tiene suficientes. Se quitó el sombrero y lo giró en sus manos. Has estado pidiendo prestados problemas toda tu vida, Ruth Ann. Los problemas de otros. Los problemas de Ada. Los problemas de Virgil. Quizás es hora de dejar de pedir prestado y empezar a gastar lo que es tuyo. ¿Y qué es mío esto? Señaló la tierra, la cabaña, el espacio entre ellos. Aquí mismo, ahora mismo, eso es tuyo, nadie te lo va a quitar. Quería creerle, lo deseaba tanto que le dolía el pecho. Pero la parte de ella que había sido golpeada, cortada y manchada de ceniza, la parte que había aprendido a esperar el siguiente golpe, incluso en los momentos de calma, esa parte aún no estaba lista. Dame tiempo, dijo. No tengo más que eso. Los días que siguieron se movieron con una extraña energía eléctrica. Whitfield estaba en Briar Creek, y la noticia corrió rápido. Ruth Ann no oyó nada directamente, pero Josiah fue a Miller's Crossing por provisiones y volvió con noticias. El abogado había hablado con el reverendo Morse, quien confirmó el matrimonio por escrito. Había hablado con Clyde Patterson y Helen Marsh, los testigos, quienes dieron declaraciones juradas. Había hablado con el viejo Dix, quien le contó al abogado sobre el callejón, sobre las tijeras, sobre la grasa de eje con un detalle que hizo que el secretario de Whitfield dejara de escribir y se quedara mirando. ¿Dix le contó todo? Preguntó Ruth Ann. Todo y más. Dijo que lo había estado llevando como una piedra en la bota desde el día que sucedió. Podría haber dicho algo entonces, en el callejón. Podría haberlo detenido. Josiah dejó la bolsa de harina que llevaba. La gente es complicada, Ruth Ann. Diggs es un anciano que ha vivido en ese pueblo toda su vida. Enfrentarse a Ada Hadley en el momento, delante de todos. Eso requiere un tipo de coraje que la mayoría de la gente no tiene. Pero enfrentarse después, cuando alguien les da una forma segura de hacerlo, eso es diferente. Lo está haciendo ahora. Eso cuenta para algo. Ella no estaba de acuerdo, no del todo, pero asintió porque guardar rencor a las personas que se habían quedado al margen era un peso que no podía permitirse llevar. Al tercer día, Whitfield fue al rancho. Su rostro era diferente al de la primera visita, más tenso. Ruth Ann lo encontró en la puerta. ¿Qué pasó? Hablé con todos los que necesitaba. El caso es sólido. Su reclamación se mantendrá. Hizo una pausa. Pero hay algo más. Dígame. Ada Hadley vino a la pensión anoche. Vino sola, sin sus hijos. Pidió hablar conmigo en privado. El estómago de Ruth Ann se apretó. ¿Qué quería? Ofreció un acuerdo. Le dará su tercio en efectivo y ganado, firmará una liberación y retirará todas las reclamaciones contra usted y el señor Harlan. A cambio, usted acepta no volver nunca a Briar Creek y no contactar nunca más a la familia. La oferta quedó en el aire. Ruth Ann podía sentir a Josiah observándola desde el porche. Podía sentir el peso de su atención como la luz del sol en su espalda. Quiere que desaparezca, dijo Ruth Ann. Esa es una forma de verlo. Otra es que sabe que va a perder y quiere controlar cómo termina. ¿Qué recomienda? Whitfield se subió las gafas. Legalmente, obtendría la misma cantidad a través del tribunal, quizás más, pero tardaría meses, posiblemente un año. Tendría que comparecer ante un juez. Los Hadley traerían sus propios testigos. Sería público y sería doloroso. La miró directamente. El acuerdo le da el mismo resultado sin la guerra, pero ella gana, ella sobrevive. Hay una diferencia. Usted se va con su parte, su libertad y su nombre intacto. Ella se va habiendo pagado por lo que hizo, aunque nunca lo admita. Ruth Ann se volvió hacia Josiah. ¿Qué piensas? Él bajó del porche y se paró a su lado. Creo que la única persona que puede decidir esto eres tú. Y creo que, pues decidas lo que decidas, estaré aquí mismo. Miró la tierra, la cabaña, el jardín que había plantado junto a la cerca sur. Los frijoles ya mostraban sus primeras hojas verdaderas. El gallinero reconstruido, más pequeño que el original pero sólido, con las gallinas cacareando dentro.
al hombre a su lado, que le había dado refugio, espacio y el regalo peligroso y aterrador de ser vista. Aceptaré el acuerdo, dijo. Pero quiero que se añada una cosa. Diga, dijo Whitfield, quiero una disculpa por escrito, no de Levi, no de Gideon, de Ada, de su puño y letra, declarando que me cortó el pelo, me ennegreció la cara y me retuvo contra mi voluntad. No me importa si nadie más lo lee. Quiero que lo escriba. Quiero que ponga la verdad en papel para que no pueda fingir que no sucedió. Whitfield se quedó en silencio por un momento. No aceptará eso. Entonces no hay acuerdo. Señora Calloway, una admisión por escrito podría ser usada en su contra en... Sé para qué podría ser usada. No voy a usarla. Solo quiero que lo escriba. Quiero que se siente en esa casa donde me hizo trabajar hasta los huesos y coja una pluma y admita lo que hizo. Ese es mi precio. Josiah la miró con la misma expresión que había tenido cuando ella regresó de la oficina del sheriff esa noche. Esa mirada de reconocimiento, de ver a alguien claramente y entender que lo que veía era algo que él nunca podría haber construido por sí mismo. Whitfield se puso las gafas de nuevo. Se lo presentaré. Si se niega, iremos a juicio. Entonces iremos a juicio. Cabalgó de vuelta a Briar Creek. Pasaron 2 días. Ruth Ann trabajó en el jardín, cuidó a las gallinas, cocinó, remendó ropa. No caminó de un lado a otro, no vigiló el camino. Había tomado su decisión y ahora había terminado de pedir prestados problemas. En la tarde del segundo día, un chico llegó en una yegua delgada con una carta. Ruth Ann la abrió en la mesa de la cocina. Dentro había una sola página escrita con una letra que reconoció, apretada, angulosa, presionada con tanta fuerza que abollaba el papel. La letra de Ada Hadley. La leyó en voz alta a Josiah. Yo, Ada Louise Hadley, declaro que el día 12 de junio de 1876 corté el pelo de Ruth Ann Calloway en la calle pública de Briar Creek. Ordené a mi hijo Levi que le aplicara ceniza y grasa en la cara. La retuve contra su voluntad en mi hogar por un periodo de 2 años tras la muerte de mi hijo Virgil. Hice estas cosas. Las declaro libremente. Ruth Ann dejó el papel. Sus manos estaban firmes. Lo firmó, dijo Josiah. Lo firmó. Él extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella con la suya. ¿Cómo se siente? Ruth Ann lo pensó. No la respuesta rápida y fácil, la real. Se siente como el final de algo y el principio. Lo miró. Pregúntame de nuevo mañana. Los papeles del acuerdo llegaron la semana siguiente. Whitfield los trajo en persona, junto con un giro bancario para la parte de Ruth Ann. No era una fortuna, pero era suya. Ganada no a través del trabajo para el beneficio de otro, sino a través del acto simple y brutal de insistir en su propia existencia. Firmó los papeles en la mesa de la cocina, su letra firme y clara. Whitfield fue testigo, luego le estrechó la mano. Señora Calloway, ha sido una lección. Señor Whitfield, ha sido una lucha. Las mejores suelen serlo. Inclinó el sombrero y subió a su carro. Lo vio irse, y cuando el polvo se asentó, se volvió hacia Josiah. Estaba apoyado en la barandilla del porche con los brazos cruzados y algo en su rostro que nunca había visto antes. Nerviosismo. ¿Qué? Dijo ella. Nada. Josiah Harlan, llevas 20 minutos mirándome como un hombre que intenta tragarse una espina de pescado. ¿Qué es? Se apartó de la barandilla y se enderezó. Sus manos fueron a su sombrero, se lo quitó, lo giró 2 veces y se lo volvió a poner. Luego se lo quitó de nuevo. Tengo algo para ti, dijo. Si es otro pañuelo, ya tengo 3. Metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó una pequeña caja de madera. El mismo tipo de caja que contenía botones de repuesto o anzuelos. Tallada toscamente, la tapa encajaba bien. Se la ofreció. Ella la abrió. Dentro, descansando sobre un trozo de algodón limpio, había un peine de plata. No era nuevo. El metal estaba deslustrado en los pliegues. El patrón de enredaderas y pequeñas flores estaba desgastado por los años, pero era hermoso, del tipo de belleza que proviene de ser hecho con cuidado y guardado con amor.
Era de Margaret, dijo Josiah. Lo usó el día de nuestra boda. Ha estado en esa caja desde que murió. Tragó saliva. Quiero que lo tengas. No porque esté tratando de reemplazarla. No porque esté pidiendo nada. Solo se detuvo. Empezó de nuevo. Tu pelo está volviendo a crecer. Y pensé que deberías tener algo que ponerte que alguien te dio porque quería, no porque te lo debiera. Ruth Ann sostuvo el peine en su palma. La plata estaba cálida por haber estado cerca de su cuerpo, y podía sentir los años que llevaba, las manos que lo habían usado, el amor que lo había dado, el dolor que lo había guardado. Josiah dijo, esto es lo más hermoso que nadie me ha dado jamás. Es solo un peine. No, no lo es. Lo miró y sus ojos brillaban. Es confianza. Me estás dando algo que perteneció a la mujer que más amaste en el mundo. Y me estás diciendo que soy digna de llevarlo adelante. No pudo hablar. Ella lo vio. La forma en que su mandíbula se bloqueó, la forma en que su garganta se movió, la forma en que sus ojos se llenaron y brillaron. Este hombre que había enterrado a su esposa e hija y había construido una vida de silencio y trabajo, y la firme negativa a dejar que el dolor lo matara. Este hombre que había entrado en un callejón por una extraña y había terminado encontrando la parte de sí mismo que creía haber enterrado en esa colina detrás del granero. Ruth Ann se deslizó el peine en el pelo. Encajaba perfectamente, captando la luz, sujetando las ondas que habían crecido lo suficiente como para meterlas detrás de la oreja. «¿Cómo se ve?», dijo, «como si siempre hubiera sido tuyo». Dio un paso adelante y puso sus manos en su pecho. Él se quedó quieto, como siempre hacía cuando ella lo tocaba, como si temiera que moverse pudiera romper cualquier hechizo que la hubiera acercado. «Josiah, tengo una respuesta para ti». «¿Una respuesta?». «Me preguntaste qué pasa cuando todo esto termine. Cuando los abogados hayan terminado y la ley esté de mi lado y a Ada no le quede nada. Me preguntaste qué entonces». Él asintió. «Entonces me quedo. No porque no tenga a dónde ir, no porque me salvaste o porque te deba algo o porque tenga miedo de estar sola. Me quedo porque me preguntaste qué quería y nadie más lo ha hecho nunca. Me quedo porque me diste espacio para descubrir quién soy cuando nadie me está golpeando. Me quedo porque cuando planto algo en ese jardín, quiero estar aquí para verlo crecer. Y me quedo porque te amo, Josiah Harlan, y ya no tengo miedo de decirlo». Se quedó en silencio tanto tiempo que ella casi entró en pánico. Luego sus manos subieron lentas y cuidadosas y enmarcaron su rostro. Sus pulgares rozaron sus mejillas, trazando la línea de su mandíbula, donde los dedos de Levi una vez habían presionado pasta negra en su piel. Sostuvo su rostro como se sostiene algo que ha sido roto y reparado, sabiendo que la reparación es más fuerte que el original, pero tratándolo aún con reverencia. «Te amo, Ruth Ann Calloway», dijo. «Te he amado desde que me dijiste que mi cocina era terrible». Ella se rió. Salió húmeda, rota y hermosa. El tipo de risa que es mitad lágrimas y completamente real. «Era terrible», dijo. «Lo sé». La besó. No rápido, no desesperado. No como los hombres se besan en las historias cuando la música sube y el mundo desaparece. La besó lenta y deliberadamente. Como hacía todo, con todo el peso de su atención y la paciencia firme de un hombre que había esperado 14 años por algo que había dejado de creer que llegaría. Ella le devolvió el beso, y en ese beso estaba cada milla de camino entre Briar Creek y este porche. Cada noche que había estado despierta escuchando el galope de caballos. Cada mañana que se había despertado para encontrarlo ya levantado, ya trabajando, ya construyendo una vida que tenía espacio para ella. Se casaron 3 semanas después bajo el álamo junto al arroyo. El reverendo Morris vino de Briar Creek para oficiar la ceremonia. Y cuando Ruth Ann le preguntó por qué, él dijo, «Porque debería haber hablado en ese callejón, y no lo hice. Esto es lo menos que puedo hacer». Tucker fue testigo, con la placa pulida y el bigote recortado. El viejo Diggs también vino, cabalgando 12 millas en un caballo prestado. Trajo un frasco de miel de sus propias colmenas envuelto en un paño limpio. Ruth Ann llevaba la camisa de franela debajo de su mejor vestido porque fue lo primero que Josiah le había dado solo por comodidad. Sin ataduras, sin deudas, sin expectativas.
El peine de plata sujetaba su pelo, que ya le había crecido más allá de las orejas, rizándose suavemente en su cuello. Josiah estaba a su lado con una camisa limpia, el sombrero en las manos. La miraba como un hombre mira algo que construyó con sus propias manos y no puede creer del todo que sea real. ¿Aceptas a esta mujer?, preguntó el reverendo. He estado de su lado desde el día que la conocí, dijo Josiah. Supongo que seguiré así. ¿Aceptas a este hombre? Ruth Ann miró a Josiah, a sus manos ásperas y sus ojos silenciosos, y la cicatriz en su hombro, y las líneas alrededor de su boca de años de no decir nada. A este hombre que se había interpuesto entre ella y la tormenta, no había pedido nada, lo había ofrecido todo, y había esperado con la paciencia de la propia tierra a que ella decidiera lo que quería. Sí, dijo completamente. Esa tarde se sentaron en el porche. El sol se estaba poniendo, pintándolo todo de dorado. Ruth Ann se apoyó en el hombro de Josiah y el brazo de él la rodeó por la cintura, tan fácil como respirar. Josiah, sí, quiero escribir una carta. ¿A quién? A Ada. Se quedó quieto. ¿Por qué? No para perdonarla. Aún no he llegado a eso, y no sé si lo haré alguna vez. Pero quiero que sepa que estoy viva, que estoy casada, que estoy en mi propia tierra con mi nombre en la escritura y un jardín creciendo, y un marido que preferiría dormir en el suelo que hacerme sentir incómoda. Hizo una pausa. Quiero que sepa que no me rompió. Josiah se quedó en silencio un rato. ¿Crees que le importa? No, pero a mí me importa. Y a veces el objetivo de decir algo no es para la persona que lo oye, es para la persona que lo dice. Apretó su brazo alrededor de ella. Entonces escríbela. La escribió esa noche a la luz de una lámpara. Era corta, 4 frases. Señora Hadley, le escribo para informarle que me he casado con Josiah Harlan. Estoy bien, no volveré a escribir. La selló y Josiah la envió la siguiente vez que fue a Miller's Crossing. Nunca recibió respuesta y nunca la esperó. La carta no era un puente. Era una puerta y la estaba cerrando. El verano ardió. Los días largos y plenos. El jardín de Ruth Ann floreció. Los frijoles trepando por sus postes, las calabazas pesadas en la vid, el maíz más alto que ella. Aprendió a montar el caballo, con las faldas subidas y el pelo levantándose con el viento. Y a veces Josiah se apoyaba en la cerca y la observaba rodear el pasto con una expresión en su rostro que era a partes iguales admiración y terror. «Cabalgas como si estuvieras enfadada con el caballo», le dijo una vez. «Cabalgo como una mujer a la que durante 2 años no se le permitió salir del patio». Buen punto. Estaba más fuerte que antes. Sus brazos tenían músculos de acarrear agua y partir leña. Su piel estaba morena por el sol. Los huecos en sus mejillas se habían llenado. Y cuando veía su reflejo en el abrevadero, veía a alguien que casi reconocía. No la chica que se había casado con Virgil Hadley. No el fantasma que había sobrevivido a la casa de Ada, sino alguien nuevo. Alguien a quien todavía estaba conociendo. Una tarde, cuando el calor finalmente comenzó a ceder y el aire traía la primera promesa lejana de otoño, Josiah entró del pasto y encontró a Ruth Ann sentada a la mesa con un trozo de papel y un lápiz. ¿Escribiendo otra carta?, preguntó. No, haciendo una lista. ¿De qué? La levantó. Cosas que quiero hacer, cosas que nunca pude hacer, cosas que me dijeron que no podía hacer. Se sentó frente a ella. Léemela. Aprender a disparar correctamente. Leer todos los libros de la biblioteca de préstamo de Miller's Crossing. Enseñar a leer a otra persona. Construir un gallinero adecuado, no solo uno remendado. Cultivar algo que florezca. Ver el océano. Levantó la vista. ¿Demasiado? No es suficiente. Él se estiró y tomó el lápiz. Al final de la lista, escribió una línea más y se la devolvió. Ella la leyó. Ser feliz. Pensé que podrías olvidar esa. No la olvidé. Cubrió la mano de él con la suya. Simplemente no sabía que se me permitía. Se te permite, Ruth Ann. Siempre se te ha permitido. Las personas que te dijeron lo contrario estaban equivocadas. Dobló la lista y la guardó en el bolsillo de la camisa de franela que todavía usaba todos los días. Vivía allí, cerca de su corazón.
Un mapa de la vida que estaba construyendo, una línea a la vez. Esa noche se paró en el porche y miró la tierra. El molino de viento giraba lentamente. Eran formas oscuras en el pasto. El cielo estaba lleno de estrellas. Josiah se acercó por detrás y ella se apoyó en él. Sus brazos la rodearon y sintió el golpe constante de su corazón contra su omóplato. Josiah. Sí, gracias. ¿Por qué? Por no salvarme. Se quedó en silencio un momento. Te saqué de un callejón. Me llevaste a la puerta. Yo la crucé sola. Se giró en sus brazos y lo miró. Esa es la diferencia. No me salvaste. Me diste espacio para salvarme a mí misma. Pues y eso vale más que cualquier rescate, porque significa que sé que puedo hacerlo de nuevo si es necesario. Apretó su frente contra la de ella. Esperemos que no tengas que hacerlo. Pero si lo hago, si lo haces, estaré sosteniendo la puerta abierta. Lo besó, lenta y segura. Como hacían todo ahora, con la paciencia de dos personas que habían aprendido que las mejores cosas crecen a su propio tiempo. Detrás de ellos, la cabaña se erigía sólida y cálida. La luz de la lámpara se derramaba por las ventanas. El jardín crecía en la oscuridad. El peine de plata captaba la luz de las estrellas en el pelo de Ruth Ann, y la lista en su bolsillo susurraba suavemente contra su corazón. Un recordatorio silencioso de que la mujer que había sido arrastrada por la ceniza y trasquilada como una oveja se había ido. En su lugar estaba alguien que había luchado por su propio nombre, su propia tierra, su propia vida. Alguien que había elegido amar y había sido elegida a cambio. Alguien que sabía que las cicatrices no eran el final de la historia, sino la prueba de que las sobreviviste. Ruth Ann Calloway Harlan estaba en su propio porche, en su propia tierra, con su propio nombre y su propio hombre, y su propio futuro extendiéndose ante ella como el camino abierto que había recorrido para llegar hasta aquí, y no tenía miedo.